Suscríbete a La Panterita. Al precio justo. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Edis Educativa, educación que transforma. Costanera Sur, construye TIC SA. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Apostala, Pronto Doc, el alimento ideal para tu mascota. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Fideos Federal, expertos en pastas. Avon, calidad que une generaciones, ganadora del Top of Mind 2022. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Saludos a todos. Dani Chung, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, Omar Alderete oficialmente al Getafe del fútbol español. No sé si es un retroceso, es un avance, es un estate quieto en cuanto a su carrera, porque bueno, deja al Valencia, que es un equipo mucho más tradicional, ¿verdad? Valencia suele pelear la Europa League, suele pelear... y en el que anduvo bien al principio. Claro, anduvo bien al principio. Me acuerdo incluso Valencia al principio de la liga estaba peleando en los primeros lugares. Después, igual que Alderete, quizás se fue para abajo. Pero sí, Getafe es un club ordenado que también está a mitad de tabla hacia arriba, pero no pelea cosas importantes. Pero un club de los medianos para abajo de España, ¿verdad? Lo importante por ahí se mantiene en la liga. ¿Sabes qué es lo positivo? Un jugador que pintaba cuando arrancó en la temporada de Valencia, era suceso. Andaba muy bien. ¿Sabes qué es lo positivo, Federico? Hay una opción de compra definitiva. Y eso es lo que una obligatoriedad de compra. Y eso es lo que le complicó con Valencia. Porque Valencia consideró que era muy alta la... En realidad Valencia, ¿verdad? Entre comillas, se salvó. Porque si ganaban la final, era jugador de Valencia. Tenía que sí o sí comprar. Las famosas cláusulas, si Valencia entraba a Europa, el jugador debía ser comprado. Una cosa es que te compre el Valencia, otra cosa es que te compre el Getafe, que equipo para no descender. O sea, Valencia apunta a meterse a Europa y Getafe no. Entonces, claro que es un retroceso. Porque si vos querés buscarle la vuelta, y bueno, pero Getafe en el concierto de lo que es la Liga Española puede ser tranquilamente Paraguay acá, entonces le van a cascotear siempre el rancho y va a tener más trabajo. O sea, buscándole el lado positivo, pero desde lo que es el crecimiento y lo que tanto acá hablamos, discutimos, analizamos del progreso, de ver a jugadores nacionales ahí en el túnel de la Champions o Europa League, no, o sea, es otro retroceso. Y recuerdo que justamente el grupo empresarial que lo manejaba hablaba que estaba muy cerca, porque Valencia, si ganaba la final o si se metía por la ruta de la tabla de posiciones, tenía que comprarlo. Al no tener que comprarlo, y ya me acuerdo cuando charlamos con el colega de la zona, que no era un poco del agrado de Gattuso, que quería otro tipo de centrales, y me acuerdo que se hablaba que en Chiringuito, que hablaban de equipos mucho más grandes. Bueno, la realidad que es nuevo jugador del Getafe. El mensaje es eso, Dani, me parece, porque por algo también no se queda en Hertha y no se queda mucho tiempo en donde va, porque si la rompía y tenía muy buena gestión... No, en base le tuvo mucho tiempo. Bueno, pero un fútbol de Europa eso de segundo orden, ¿verdad? Sí, eso sí. No está en la altura ni en la exigencia de la Bundesliga. Digo, si el Hertha otra vez le cede y no lo va a tomar en cuenta a préstamo, es porque no cierra tanto su aporte. Y si Valencia busca otro tipo de central, es como que... pero depende mucho el gusto del técnico. Claro, también. Pero es como aparte, que... Gattuso es denunciado por trabajar con Jorge Méndez, el empresario.
y justamente hasta le han reclamado ya eso pero internamente. la sensación que te transmite que es un jugador retratado para equipo chico que no se encuadra dentro del estilo con esa salida limpia siempre desde el fondo. Me parece que por allí está el tema y que vos ahora un equipo chico a Getafe. Aparte él no quería ir a Getafe, por eso se demora. Se demoró porque los Getafe estaba hace 2 semanas ya y habría contado con la negativa del jugador que iba a esperar, y ahora estamos hablando, ya estamos en la curva descendente para el cierre del libro de pases, justamente. Pero bueno, coinciden ahí. Entonces es un retroceso según ustedes. Sí, claro. Sí, y de Valencia a Getafe sí. Y otra vez a préstamo. Otra préstamo. Otro porque préstamo, al final su club originario no lo toma en cuenta de vuelta. Lo sé otra vez un equipo chico de España que pelea por con compra obligatoria. Sí, pero esa es la realidad. O sea, en realidad es préstamo, pero en el fondo es una compra porque seguramente por el ejercicio del fair play seguramente el Getafe no estará pudiendo comprar ahora al jugador. Claro, por eso. Pero eso no cambia la perspectiva, porque cuando hablamos de retroceso no es porque va a cedido, es porque va al Getafe. Y si otra vez le pusieron la cláusula que sí o sí tiene que comprar, porque si el Hertha tuviese otras intenciones, vos no le ponés la cláusula de la compra obligatoria. Todo lo contrario, vos le decís, vos no tenés opción de comprar si ese es un jugador que va potencialmente crecer. Pero al comprarlo, ¿cuántos años de contrato aseguró el jugador? Yo estoy hablando en ese sentido. No, pero ese sentido no es. Pues vos hablaste del tema del retroceso, progreso, y acá es desde lo netamente deportivo. Por eso te digo que hasta si le quiero encontrar la vuelta, que le coloquen la cláusula de la compra obligatoria, es aún más un retroceso. ¿Cómo sería el Valencia en Paraguay? ¿Quién sería? ¿Y quién sería el Getafe en el fútbol paraguayo? Haciendo una comparación. Bueno, yo sé que es muy distinto porque cada ciudad ya tiene su representatividad, ¿verdad? Y se divide mucho en regionalismo. Y el Valencia en grande época era el cuarto. ¿Y qué sería Valencia? Era Barcelona, Valencia sería Guaraní, Atlético de Madrid, y después venía Valencia. La época de Gaika Mendieta, de antes la época de Kempes, Ortega, López. Te habló la parte más moderna, digamos, 90. Finalista de la Champions. Sí. Te trata de viejo. ¿Te trata de viejo? No sé. No, porque digo que, o sea, no fue como Villarreal ahora que vos decías, mira que bien Villarreal, no. Valencia ya de antes era grande, la época de Kempes, los paraguayos, siempre fue un equipo, yo digo que, porque hubo éxito como La Coruña, Sevilla, pero Valencia debe ser el cuarto de España, después del Clásico y de Atlético de Madrid, ¿verdad? Ahora no está pasando por un buen momento, pero el Villarreal y subió también el Sevilla. Sí, pero hablo... poner un Guaraní, por ejemplo, Valencia. Ellos dijeron, un Guaraní que se va a dónde? Se va al... ¿Dónde sería? Y se va uno de los 4 que están luchando la permanencia. A la pucha, sí, claro. Pero fíjate la tabla. El que descendió, creo que descendió con 38 puntos. Y Getafe hizo 39. Por eso te digo, o sea, no fue lo de Cádiz. Y allí es donde yo expando el tema de nuestros jugadores. Pero mira las canchas que tiene. Estamos viendo a través de ahí las canchas que tiene es impresionante. Sí, pero él jugaba en Mestalla. Claro, recordemos. O sea, no. ¿Sabes qué dijeron inclusive mirando pero que Alderete tuvo que poner así cara de circunstancia cuando vio la cancha? Él venía a jugar en... Yo creo que no se lo ve. Mira, vos sabés que cuando le está firmando el contrato no se lo ve muy entusiasmado al hombre. Es que esas 2 semanas que estábamos hablando... No, las 2 semanas... La afición de Getafe sabe que él no era... o sea, que ellos no eran primera opción. Salió en la prensa española, no es que nosotros estamos... No. Tampoco nos dijo representante eso, no. Él se negó a ir al Getafe de Maldereta, Arzamendi y los paraguayos en la liga. Muy poquito como para perder la liga. ¿Y los dos en qué equipos? O sea, equipo que lucha Cádiz, o sea, Cádiz también hubo una época gloriosa. Esa época, el que, a ver, no es que solamente fue finalista, fue doble finalista de forma consecutiva de la Champions. Ellos juegan contra el Real Madrid en París, después juegan contra el Bayern Múnich, que lo tuvo a Roque ahí en el banco. En San Siro. La época fue dorada. O sea, fue Cooper. 2 veces finalista de la Champions. O sea, el arquero, nuestro arquero, se le cayó la botella de perfume. Cañizares. Sí. Tiene un equipazo. Tiene un equipazo, ¿no? Los de Gaika Mendieta, el Piojo, Ortega, el Ratón Ayala en el fondo. O sea, fíjate, cuando sí. Alderete es confirmado que se va del Hertha al Valencia, ahí, por ejemplo, para mí era un avance. Por lo que estaba luchando. El Valencia que le compró a Ortega, ¿verdad? Y Ortega se escapó. Claro.
Norteño se escapó de Italia. Valencia le compró por $20 millones, le compró a Es que hubo una Ortega, época, en la época donde, que 20 millones donde era. había conexión argentina muy fuerte. Claro. Ratón que tenía Ayala, Kili, Valdano llegó a dirigir a Valencia también. Luqueño solucionó el tema Blas Díaz, nos dicen. Podemos hablar con el presidente, porque esto era, perdón que cambie así abruptamente, pero la información Cambio nomás, importante, porque soluciona un problema y le queda solamente una protesta ya entonces. ¿Verdad? La deportiva. Está el doctor Óscar Estigarribia, abogado de Luqueño. Doctor, ¿cómo te va? Hola Bruno, buen día para vos, para todos los compañeros ahí en la mesa y a la audiencia. Un problema menos en la vida de Luqueño, se puede decir. Uno menos Bruno, así es. Qué buena Solucionado noticia. El caso Blas Díaz, ya nos olvidamos de esta historia y bueno, pues pasamos al siguiente caso, ¿verdad? O sea, ya solucionaron con él presenta la nota en la Asociación Paraguaya de Fútbol, ya no corre riesgo de perder puntos. Así es Bruno, estamos en contacto permanente con el abogado de este jugador. Hemos cumplido a cabalidad lo reclamado y bueno, solamente queda la comunicación a la APF. De hecho que palabras del abogado Uriarte en minutos lo hará a la APF, así que bueno, salimos de un problema difícil para nosotros porque podría afectar la tabla de resultados, pero bueno, ya con esto es historia. Ahora, el caso de Fernando de la Mora, ¿cómo está? ¿Cuándo resolvería esto el tribunal? Y a decir del tribunal disciplinario el día de hoy, estamos esperando, estamos pendientes de la resolución, de la notificación. Hasta el momento no tenemos todavía una notificación al respecto, pero estamos atentos a que eso sale el día de hoy, ¿verdad? Hoy se resolvería. Sí, teniendo en cuenta lo comunicado por la gente del tribunal disciplinario, sí, sería de esa forma, Bruno. Ahora, ustedes no esperan otra cosa que seguramente el rechazo, ¿verdad? No, en lo absoluto, no tenemos ninguna duda al respecto. Y si pierden esto, ¿qué va a pasar? Mirá que yo estoy mirando la tabla, está todo muy ajustado, Triniense 45, San Lorenzo 44, Luqueño 44. Sí, no, es un campeonato bastante competitivo, peleado, nadie te regala nada. Nosotros, de hecho, contra el que estaba último en la tabla, tuvimos un tropiezo en la última fecha, pero bueno, venimos de 6 victorias al hilo y el equipo está bien, ¿verdad? Así que evidentemente es un campeonato súper disputado, pero nosotros estamos confiados en el equipo y en que vamos a llegar a la meta en la última fecha. 41 tienes, Pastoreo. Ganó, o sea que si pierde el Luqueño por protesta iría a la línea de Pastoreo. Se queda, claro. Y mira que, Federico, son 30 fechas. Son 30 fechas, hasta ahora se disputaron 22. 22 fechas se jugaron. Quedan 9 fechas. 9 fechas, por eso. Luqueño tiene que jugar el domingo a la mañana en Santaní, ¿verdad? Sí, Federico, así mismo, a las 10 de la mañana. Creo que hay 2.000 entradas que se van a vender, ¿eh? Se vende desde el sábado aquí en las instalaciones de Luqueño. Estuvimos hablando con la gente de Santaní. Siempre estamos hablando con los diferentes clubes con los que nos toca jugar para vender de forma anticipada y así no se aglomera la gente en el día del partido. Pero son 2.000 entradas, ¿verdad? Entiendo que sí, son 2.000 entradas las habilitadas por Santaní, así es. Perfecto. Doctor, muchas gracias por atendernos, muy amable. Abrazo grande, que estén bien. Gracias. Confirmado entonces, se ha solucionado el inconveniente con Blas Díaz, nos confirma esto el doctor Óscar Estigarribia, abogado del Sportivo Luqueño. Luqueño llegó a un acuerdo con Blas Díaz. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Por qué esto es importante? Porque ya si Blas Díaz continuaba el proceso del caso Blas Díaz, era quita de puntos para Luqueño. Y eran 3 puntos de quita de entrada. Y si perdía contra Fernando Lamora o pierde contra Fernando Lamora, ya serían 6, ¿verdad? Entonces ahora solucionan el caso Blas Díaz y queda lo de Fernando Lamora. Tiene que ser rápidamente lo de Fernando Lamora, porque si en las últimas 2 fechas, imagínate cómo puede incidir. Ahí sí, ahí ya no es recuperable, ¿no? Y puede alterar muchas cosas. Acá tenía cuando, te decía un poquito. Doctor Uriarte, ¿cómo te va? Un saludo también a todo el equipo. Doctor, solucionaron ya el caso con Blas. Vos sos el representante del abogado Blas Díaz, ¿verdad, doctor? Así mismo, los abogados de Blas. Ya solucionado. ¿Llegaron a un acuerdo? Se realizó el pago correspondiente, Bruno, y se finiquita el procedimiento. Perfecto. ¿Y ustedes ya presentan nota a la asociación, algo? Ya se puso a conocimiento de la Asociación Paraguaya de Fútbol en sus organismos correspondientes. ¿Y Blas dónde está ahora?
Él está en la segunda de Colombia, tengo entendido, Bruno. Yo realmente solamente lo asesoro de manera legal. Ya. Huila, de Colombia, Deportivo Huila. Él te dejó un poder entonces, doctor, ¿verdad? Así tal cual. Bueno, está muy bien. Doctor, gracias por confirmarnos esta noticia, muy gentil y éxito en tu trabajo. Gracias, Bruno, igualmente a todo el equipo. Gracias, doctor. Marcelo Uriarte, abogado de Blas Díaz, confirmando entonces la noticia, ratificando simplemente, ¿verdad? Sí. Y lo de Fernando Lamora sí tiene que ser ahora. Esta semana me dijeron el miércoles, pero hoy ya es viernes y no hay resolución porque no puede ser. Una vez me acuerdo que incluso se había hecho un reglamento que había tanta protesta en la intermedia en la época de Capiatá y compañía, que obligaba a que si no se resolvían las protestas faltando 2 fechas, no se podía seguir jugando el campeonato. Para que no haya nada raro cuando termine el campeonato, vos ascendés y después termina el campeonato y te sacas papelón va a ser. Un papelón va a ser. Claro, no, iba a ser pero esto ya pasó, de esta protesta ya pasaron como 2 o 3 semanas. Ese es ya el tiempo suficiente para remitir el caso al afectado, para ejercer la defensa y el trámite correspondiente para el fallo. La próxima semana no debería pasar. Qué bien andan los paraguayos en la Argentina. Vamos a mirar un poco lo de Matías Rojas, gol ayer para Racing. Sí. Gol de Cristian Colmán y Gabriel Ábalos otra vez en el interés de Boca. Están andando bien los paraguayos. Hace poquito Ábalos admitió que River fue el que lo tuvo más cerca para el mercado pasado. Mira vos. Sí. ¿Y vos viste lo del Robin Ramírez? No es Robin Ramírez, ¿cómo se llama? El lateral derecho. Iván Ramírez. Mira, me acordé de Robin Ramírez porque que hizo un gol el fin de semana pasado. No, pero no sé si continúa en Colombia. Bolivia. En Bolivia ahora, pero mucho tiempo estuvo en Colombia. En Tolima. En el Deportes Tolima. Sí. El ex Libertad. Estamos viendo lo de Matías Rojas. Matías Rojas. Muy bien, están dando muy... Él ya está sentado en el fútbol argentino. Él no es la primera vez que está jugando por un equipo argentino. Hace 2 semanas hizo un golazo de tiro libre para Victoria de Racing. En cancha de Racing ahora este gol para Victoria de Racing también. Que ante la falta de suma de puntos de Tucumán y compañía se va acercando. Está a 5 puntos. Este es el gol de Colmán. Inauguración oficial de la cancha de Barraca Central. Partido histórico, decían los argentinos. Barraca Central es un club de la época de Alumni y compañía. De hecho, ahí se jugaba la Copa América en 1900 y algo, imagínense. Pero a nivel profesional nunca había podido jugar en primera. Y tuvo esto. Ayer jugó también Morel. Ramón Sosa también jugó. Ramón Sosa, Gimnasia ganó de vuelta. De visitante ganó, si mal no recuerdo. Bien. Están todos locos con Gorosito y... Que hizo una declaración sobre Messi. ¿Cuál? Bien a su estilo. ¿Cuál hizo ahora? No, y dijo que... ¿Viste el tema ahora que Messi no está incluido para el Balón de Oro y esta historia de interna con Mbappé? Dijo después del partido que Messi es el amigo ideal, el yerno ideal... Y no sé qué más ideal y en cualquier momento me caso con él, digo. A la pocha. No, pues sabe declarar algo. No, sí. ¿Cómo lo que acá no anduvo en Olimpia, ¿verdad? Aquella vez, y acá no declaraba. ¿Cómo lo que no anduvo? Una vez nomás declaró una gran nota acá con el Lugo. Linda nota había hecho aquella vez, hablando mucho. ¿Con Dani? Y no le dejaban, por así, porque estábamos de vacaciones. Yo estaba con COVID, No le dejaban hablar, yo estaba claro, con COVID. Por la restricción de prensa que ahora hablar, tenemos acá. No dejaban soltar. Mira, en un momento de M también, la pandemia, todo, porque el tipo hace poco incluso fue viral en Francia cuando dijo que los franceses tienen que hablar de perfume. Pero muy poco lo hablan. Cuando a Messi el diario le puso 4 puntos. Pero vos sabés que esa era la época donde... Creo que la dirigencia olímpica estaba más pendiente de las redes que otra cosa. Y se compró el discurso porque con Gorosito cuando vino, en las redes ya la gente le tiró una mala onda innecesaria. Pero no anduvo acá, fue campeón. Para mí. Pero fue campeón, o sea, mira que él es el último campeón de el equipo del Olimpia. Pero a ver, ¿y qué campeón de la Copa Paraguay? No. Del torneo local. No, claro, el torneo clausura. Le eliminó a Cerro, que venía a ser campeón. A ver, Pollo Recalde fue, o sea, lo mejor de Recalde en Olimpia fue con Gorosito. El mismo Rodrigo Roca reconoció. Su estilo Polenta. Polenta era el líder que sacaba de atrás el equipo. Su estilo es lo que generó rechazo. Pero esto Olimpia Casero no está tan lejos de ese estilo de Gorosito. Pero acuérdate que ya en la previa. Con jugadores diferentes. Este tiene mejores jugadores para este estilo. Totalmente. Porque pasaban los pelotazos, pues. Que si hasta tuvieron que grabar en la pretemporada para el 21. Que había buena onda y él era el asadero.
Y tenían que proyectar eso, porque era pero que a los muchachos no les gusta. ¿Te acuerdas que ahora instalar para el que tema de la piponeta y todas esas cosas, pero no? Y ahora en gimnasia está la piponeta, y para que vean lo cambiante que todo, hay muchos hinchas de Olimpia que le escriben ahora, y le piden que vuelva, profe, perdonarnos, todo, porque realmente juega muy bien. Y en esa nota que hizo con los compañeros, hablaba ya del interés por Ramón Sosa, el que estaba en San Lorenzo con eso. Y ahora Ramón Sosa es un extremo, una de las figuras de Gimnasia de La Plata que sigue ganando. Está a un punto del líder. Sí. Atlético Tucumán está con 29, Gimnasia de La Plata está con 28, Argentinos Junior con 26, espectacular. Racing con 24. Acá de los 4 primeros, toditos tienen paraguayos menos Tucumán. Tucumán no tiene paraguayo, ¿verdad? Que nosotros sepamos, al menos. Yo creo que llevó uno y está de suplente. Sí. Entonces está y vamos a completar con el quinto, que es Huracán. Hace poco Huracán tiene paraguayo. Huracán está con 24 puntos, al igual que Godoy Cruz. Era Adorno, hasta hace poquito. Pablo Adorno puede ser. Hace poquito, ¿verdad? Huracán acá está, sí. El Lata se fue hace poco a Tucumán. Borja. No juega todavía, sí, Borja. Es Nupi Borja. Está en Tucumán, sí. Sí. Él está. Mira. Gracias, Víctor, gracias, Mirandinha. Mira, Gracias. Tucumán líder. Sí. Tiene un paraguayo, Borja. Gimnasia de La Plata, escolta Ramón Sosa. Argentino Junior 26, tercero en la tabla. Lo tiene a Gabriel Ábalos, sí. Y Racing tiene 24, está cuarto por diferencia de goles, lo tiene a Matías Rojas. Espectacular, está porque... ¿Qué otro paraguayo? Ahí dice que hay 20 jugadores paraguayos entre las divisiones inferiores. Que ahí la Asociación Paraguaya de Fútbol contó la otra vez, el presidente de la APF, Robert Harrison, que Aldo Badilla está yendo para ir a observar a estos muchachos. Lo espectacular es que ni River ni Boca están. Y vos sabés que River empataron los dos entre semana. River está con 22 en la séptima posición. Sí. ¿Cuánto tiene puntero? 29. Corazón no está tan lejos. No, y Corazón que tanto se amagaron por el empate, porque decían que 3 partidos seguidos gana River o Boca y para adelante, ¿verdad? Y Boca tiene 20. Boca está peor. Boca está 13º. O sea, Boca está a 9 puntos, que tampoco es para decir... Porque el campeonato recién, perdón, Ariel, son 14 fechas disputadas. No, son complicados, sí. Tenemos que hacer más seguimiento. Yo hace mucho no veo fútbol. Yo estoy mirando ahora, me gusta. Pocas veces veo fútbol argentino. Es que no es atractivo. No, pero ¿por qué no es atractivo? Tenés 50 equipos. Ayer usted en las semifinales de la Copa Brasil. San Paulo va a jugar contra Flamengo. Bueno, yo estoy mirando. Estoy mirando. Pero está volviendo. Demasiado equipo. Estoy volviendo porque hay mucho más equipos, así como estamos viendo la tabla, ¿verdad? Platense, por ejemplo, hace 2 partidos estaba arriba. Y te llenan la cancha, che, y está bueno. Zárate juega también en Platense. El polémico, la otra vez le gritó un gol a un hincha, le mandó hizo la gran patiña a un hincha de Platense. Hizo el gol de penal y se fue. Mauro. Le buscó Mauro Zárate al tipo, el de Platense, no. Está lindo ahora por el tema de... pasa que se está jugando... Federico, sí, ya sé. No se puede. Pero de repente me engancho, por ejemplo, Patronato 3-3. Están jugando muy abiertos los equipos, están saliendo muy a jugar así. River que está medio ahora... No, pero igual, da gusto verlo de River porque son 28 también equipos. se hizo un equipo humano en Argentina, ¿verdad? Lanús está último. ¿Saben cuánto tiene Lanús? Tiene 7 puntos. En Lanús solía haber muchos paraguayos. Ahora está el pobre Casal. Digo el pobre Casal porque llegó en un momento, hoy le pusieron el pasacalle a los jugadores de Lanús, que si no quieren andar a pie, y le pusieron el dibujo del auto incendiado. Que fue lo que pasó en los civiles otra vez. Sí, que le quemaron todo. Partido, sí. Y pobre Casal fue en su primer partido. Y se le dio un choque de cabeza con un compañero y tuvo que ser hospitalizado. Está Oscar Gavilán, un ratito, muchachos, vicepresidente general Caballero. Don Oscar, ¿cómo le va? Bruno le saluda, muy buenas tardes. Bruno, un gusto, ¿cómo estamos? Ahí bien. A todo tu equipo. Bien, acá estamos hablando de los paraguayos en el fútbol argentino. Qué bien. Bien los paraguayos. Marabel, mercado abierto, Marabel en Unión. Lo que pasa es que no hay como antes los Cabañas, Celso Ayala, Acuña, pero hay jugadores que van con hambre y en equipo que están funcionando bien, anda bien. Marabel entró con todo, la otra vez también es General Caballero. Usted está recordando otro, la victoria. Golazo contra Vélez, sí. Y Florentina había hecho el gol de Vélez, que nos olvidamos de él también. Marabel con un futuro enorme el muchacho. Sí.
Pero ya no tienen ustedes porcentaje ahí, ¿verdad, don Oscar? No, ya no tenemos. Nosotros lo habíamos negociado y se fue el 60% del pase, ¿verdad? Ya no tenemos. Claro, pero es difícil porque de hecho no era jugador de General Caballero, ¿verdad? Era jugador de Capiatá. Era jugador de Capiatá, sí, así es. Don Oscar, ¿cómo está el tema de las entradas? La organización ya tienen algún reporte, se está moviendo esto para el partido de visitante que va a jugar Olimpia contra ustedes ahí en el Carendé. Muy buena recepción, Bruno. Yo creo que hoy hicimos el corte de las 10 de la mañana y pasamos los 6.000. Yo creo que... ¿6.000 entradas vendidas? Así es, en 24 horas. No puede ser, don Oscar. ¿No te estás equivocando? No, en serio. No, ayer pusieron la venta. Ayer no, a las 9 horas, sí. Pero y solamente 8.000 y algo van a habilitar. ¿8.000 cuántas pusieron? 9.000 con la gentileza. 9.000. ¿Ya vendieron 6.000? Yo creo que ya pasamos. Pues ¿no será que los revendedores están comprando a full? Y no sabría decirte... Que no es problema de ustedes, claro, no es ningún problema de ustedes, porque ustedes ponen a la venta y el que compra ya no. Porque no hay buena ley que pena el tema de la reventa, entonces... No hay. A modo de consulta nada más, ¿verdad? Nosotros tenemos de repente en tiempo real, ¿verdad? La venta que se va realizando, entonces las 13 horas vamos a tener un corto, ¿verdad? Con la empresa FITEC, que es la encargada, y vamos a ver cuánto, pero yo creo que vamos a jugar a estadio lleno mañana. De hecho que Olimpia viene de repente después del clásico. Yo creo que los olimpistas están con la esperanza de seguir viéndole a su club, ¿verdad? Con esa racha, y nosotros también, ¿verdad? Estamos en una situación que sí o sí necesitamos sumar y va a ser un lindo espectáculo. Sí, totalmente. Ahora, ¿ustedes esperaban esto sinceramente o también les sorprendió? Mira, nosotros los dos partidos que tuvimos aquí en la apertura fue a estadio lleno y yo creo que nosotros esperábamos, por eso nosotros inclusive queríamos habilitar el miércoles la boletería, pero decidimos hacerlo del jueves, ¿verdad? Y bueno, Mallorquín es de repente un pueblo muy futbolero, Bruno. Sí, yo sé, pero digo nomás en un día ya vender las 6.000 entradas y van a pasar, y hoy van a llegar seguramente a 7.000 entradas, ¿verdad? Tranquilamente, o sea que ahí hay mucha expectativa por lo visto. También en Asunción esta empresa habilitó también y ya no tienen boletas ellos allá en Asunción, en Ciudad del Este y en Mallorquín lo que se sigue vendiendo hasta ahora, pero te cuento que gradería sur y norte ya no tenemos. Señor Gavilán, si bien es cierto, ya hay una opción preferencial respecto al pase de Junior Barreto para Cerro Porteño, que tiene esa opción hasta inicio del año que viene. ¿Habría llegado un sondeo de Lanús y de un equipo mexicano por este jugador? Sí, hay varios sondeos por este jugador, por Junior. Hay varios sondeos y siempre hemos recibido alguna propuesta del exterior, no podemos negar eso, ¿verdad? Pero nosotros lo mantenemos aquí, lo hemos decidido así en comisión directiva y bueno, vamos a ver qué pasa en diciembre, ¿verdad? Está lo de Cerro, pero yo creo que la última palabra va a seguir teniendo la comisión directiva. Don Oscar, gracias por atendernos, muy gentil. Igualmente, un abrazo para todos. Un abrazo, éxito. Oscar Gavilán, vicepresidente de General Caballero de Juan León Mallorquín. Cerramos el contacto con ABC TV. Quiero hacer un sondeo rápido. 10 nomás, 10 WhatsApp 0972-730-730. Ariel, ¿podemos habilitar eso? ¿Ven fútbol argentino o brasileño? ¿Qué se ve más en Paraguay? Brasileño no... El canal que todo el mundo tiene... Probando con pasan brasileños, sí. Pasa. Ahora pasan están en directo pasando, varios. Hay otros en diferido. En algunos lo despidieron o no encuentra. Hay un día pasar en directo. El argentino, en cambio, hay 80.000 partidos. Yo, por ejemplo, estaba hablando que desde el mediodía ya había. Sí. ¿Qué ve más la gente? ¿O ve fútbol europeo? Europeo, yo creo. No, el europeo. Premier español. Premier español. El europeo hoy está en la Premier más que nada, ¿verdad? Pero vamos a hacer un ranking entonces. ¿Qué ve más la gente? Entonces se desactiva lo primero que se preguntaste. desactiva, claro.
Pero igual vamos a hacer un bonus. Sí, porque va a ganar pues la Liga Europea, Dani. Evidentemente. No, pero por eso para mí era interesante lo primero que dijiste. Capaz gana ninguna de las dos opciones, ¿viste? En el selección múltiple A, B y C, ninguna de las dos. Ninguna de las dos, sí. Pero yo creo que con el brasileño tiene mucho que ver con el tema del acceso. Capaz el que está escuchando ahora la 107.1 y dice, usted ahí ahora se percatan, porque como bien dijiste, esta semana, Bruno, voy a agarrar los 4 partidos de vuelta de la Copa de Brasil y estos 80 partidos de la Liga Argentina, todo bien con los Paraguay, todo esto. No tiene comparación. No tiene comparación. No, el partido ayer de San Pablo fue una locura. Y lo que ayer hablamos del tema de Romerito. Sí, cómo le trataban allá en Fluminense, el partido de Flamengo contra... Ahí tranquilamente vos no sabés si es Copa Brasil o Copa Libertadores. Pero ¿cuánto reparte? 18 millones de dólares reparte al campeón. El ganador nomás se va a llevar 10 millones de dólares. Imagínate. ¿Viste? Es una locura, o sea... Bueno, pero yo lo que creo es que quieras o no, todos los que somos de esta zona y de esta generación, todos crecimos con el fútbol argentino. Porque siempre decimos que cuando irrumpe el cable en Paraguay, coincide con esa época dorada de los 90, última parte de los 80 y los 90, y aquella vez, justo hablaba del Valencia, nosotros del Super D, por eso, en esa época la gente no veía fútbol español y veía fútbol, y había fútbol español. Sí, el 9 transmitía el fútbol español. Pero para mí era fútbol español los sábados a las 5 de la tarde. Único partido. Claro, pero la gente quería... Fútbol argentino ya empezaba bien a la noche, Federico. ¿Te acuerdas que bien a la noche? Por TIC. Porque te estoy diciendo, el partido del sábado era un grande jugando en el interior y la dupla era Clos, jovencito con Niembro. Claro. Porque había dupla incluso. Sí. Y me acuerdo que después aparece... yo era la época Araujo. Claro, pero pero el sábado era Clos, Araujo y domingo era Araujo. Ya llamaba la atención ya los sábados. Y después estaba PSN con el fútbol italiano los domingos a la mañana, esa campaña de Roma, Lazio y compañía que empezaban, ¿verdad? El fútbol inglés no se veía, y ESPN te mostraba el fútbol holandés, me acuerdo la liga, te mostraba el fútbol de Portugal. Pero, Federico, en esa época la gente consumía más fútbol argentino, y ¿sabe por qué yo colocarlo en el español? El fútbol español se veía por TV abierta, por el 9. Una época anterior, fútbol italiano por el 13. Yo veía fútbol español, y el fútbol argentino era por cable, y la gente veía más por cable. Había un canal, América Sport, que pasaba el Nacional B de Argentina los sábados, que tenía una dupla que después fue muy grande. Transmitía Nacional B, era Miguel Simón con Juan Pablo Vázquez, y transmitían el Nacional B. Me acuerdo que vi una final Colón Talleres, muy recordada aquella final por el ascenso, y realmente eran tiempos del fútbol argentino, era el gráfico, era el fútbol argentino, TIC Sport tenía una presencia muy grande también, y aparte los nenes que jugaban, ¿verdad? Era un domingo Chilaver contra Acuña, contra Ayala, Chilaver contra Maradona, Ese es el tema. Yo más Rodrigo en esa época. Era el 1-1. De adolescencia, era el menemismo. Chiquito, el que jugaba Platense. Yo no veía a Vélez, yo veía a Chilaver. Y no le veía a River, veía a Ayala y Sarabia. Menotti contra Bilardo. Acuña en Independiente. Me preparaba viernes de noche o qué sé yo. Sábado, domingo 5 de la tarde. Pero mira, dos mensajes tengo. Uno, saludo para nuestro amigo William Messi. El yerno. Él me dice Ciudad del Este acá prácticamente a la par del fútbol paraguayo. Inclusive me dice que en la pantalla los partidos del fútbol brasileño se ven en los... eso en Alto Paraná, ¿verdad? Ciudad del Este. La 107.1 estará diciendo no, esto tan... Pero claro, si tenemos realmente... Pero otro, por ejemplo, me dice nuestro colega Tano, nos dice Tano Barreto, Argentina toda la vida, Boca, River, y más los compatriotas, dice. O sea, es una cuestión que... Pero si tuviese, como dice Dani, por ejemplo, si Tío transmitiese mayor cantidad de Copa Brasil, los partidos de Mineiro, Flamengo, Palmeiras, yo creo que ahora mismo le va a ganar al fútbol argentino. Ahora mismo. Si vos tuviésemos acceso. Copa Brasil o el Brasileirão acá. Sí. Pero tiene que ser en exclusividad. O sea, pero ¿qué canal transmite la Copa? Lo que quiere decir Ariel, yo quiero decir si que hay un tenga canal. el canal que emite, acá me canal principal no era el Star Plus o no el Premium. Tío, claro, todo el mundo tiene. Pero vamos a suponer que mañana Tío tenga los derechos de fútbol brasileño. Le va a ganar al fútbol argentino. Y no va a querer verle a Junior Alonso, un Mineiro, Palmeiras, Flamengo. Perdón, Corinthians, por ejemplo. Inter, y el de Fluminense, ¿cómo se Cano, ¿cómo? Germán Cano, que salió su compañero cuando estaba haciendo la conferencia después del partido, porque fue figura. Se fue un compañero y le dijo a convocarle a tiene que irse a la selección argentina. Y la otra vez que comenzó fue Felipe Melo, que puso una historia en Instagram y la robó a Olé.
Y le puso Scaloni convoca a este jugador porque Germán Cano que pero estaba en Nacional. 36 goles, no sé cuántas asistencias tiene. Pero Olimpia, ¿cuántos goles hizo? 2 le hizo en Río, ¿verdad? Sí. Este era el que estaba en Sudamérica. ¿En Nacional. Sí. Camiseta número... ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fue de Nacional? Por eso decimos. Camiseta número 12 en Nacional. ¿Y por qué se fue de Nacional? Jugador, ¿sabes qué? ¿Y por qué Bruera, te digo una cosa. Bruera hizo más goles que Germán Cano en Nacional. Bruera que está ahora. Claro. Germán Cano pero este es buenísimo jugador. Y bueno, pero ¿cuánto cuesta este pero jugador? acá no era, por eso. No, es que acá se lo desaprovechó. Claro. Este es un día a día, el tema del entrenamiento. Pero se fue a Colombia y de Colombia pasó a México y ahí en México explota. Yo no niego esa acá fascinación. David Acuña me dice fue argentino toda la vida también. No, pero por eso yo no niego la fascinación y a veces capaz es una cuestión de nostalgia del tema de lo que fue en algún momento el fútbol argentino. Yo voy a una cuestión más pragmática. Es cierto que no eran Boca River, porque si eran la última pero ahora semana, se Bruno, está viendo más el fútbol argentino otra vez. Ahora. Sí. Ahora está creciendo el número de... Para mí es una impresión. No, para mí, hasta el punto que Tapia hoy volvió a decir, no sé qué vamos a hacer, si vamos a meter descenso o no vamos a meter, porque... No, para darle gusto a todo, pero... No, ya sé, por eso es un torneo que... Yo hablo con gente, yo por ejemplo, la mayor parte de los jugadores ya no sé, ¿verdad? Como antes. Y hablo con gente vas que... a ver con 28 equipos, hermano? No, pero igual tampoco me ponen a mirar los 28, pero y por eso antes uno conocía la formación de San Lorenzo, de Independiente, yo la Independiente que es mi club, y en mi club con un montón de cosas, no. Hay muchos jugadores que no conozco, o sea, hay mucha pobreza ahí, ¿verdad? Entonces eso sí, pero ahí hay otro equipo que da gusto ver, como diría Vélez, Estudiantes. Por ejemplo, en la última semana de la Libertadores. Las canchas se llenan. Eso estábamos, hoy estábamos diciendo, ¿cómo las canchas, el ruido? Toda esta gente que dice fútbol argentino. Sí. Yo no sé si fue la gente que, por ejemplo, eligió ver Vélez Talleres en vez de Palmeiras Mineiro. Bueno, vamos al sondeo, muchachos. Pero si es, como te dice, fútbol argentino es Boca River. No, pero si era River Vélez. Mucho Bover, mucho de fútbol argentino, pero es Bover. Hay mucha gente que conozco yo que... Y Boca River. Eso nomás. El peor momento del fútbol argentino fue cuando apareció Fútbol para Todos. Ese momento fue que mucha gente dejó de ver, no sé si era porque televisaba la TV pública, pero ahora con el tema de nuevos están viendo mucho, y te repito, hay gente que son oyentes o compañeros de prensa y todo, que conoce más o menos cómo va el tema. Hoy, por ejemplo, me dijo, yo no vi ayer lo de Matías Rojas, ahora pues estaba mirando otra cosa, y me dijo lo de Matías Rojas, mirá, y bien acá... Gente, se está siguiendo de vuelta. En tiempo real dijimos gol de Colmán, justamente de Barraca, pero por una cuestión periodística. Tener una información, pero claro, no era, porque repito, como formato, como aspiración deportiva y lo que hoy en día es el fútbol argentino. A ver, ¿cómo es? Nacho Fernández, figura del River de Gallardo. Ellos, antes de la Argentina, hacían el salto a Europa, justamente de los Valencia, de Cooper, de Kili, o iba Verón. Ahora, ¿dónde se fue Nacho? Fue a Mineiro. O sea, van a alimentar el fútbol brasileño. No, el fútbol brasileño ya le sacó 4 o 5 cuerpos al argentino. No, el argentino se parece. No, pero voy también al tema del consumidor. Yo a veces me siento, no sé, a lo mejor porque también mucha gente acá tiene parientes de Buenos Aires y aquí más que menos conoce una cancha, pero yo sé que vos mirás un partido, no sé, Fortaleza y te entiende otro mundo. No es una zona, o sea, no es algo que vos sientas así. Y lo otro... ¿Sabes cuál es el problema? La barrera idiomática, pues también es... Claro. Acá, por ejemplo, y hay todavía, ahora se cambió con la Inglaterra y compañía, pero antes los muchachos tenían un club argentino y un club paraguayo, ¿verdad? Hasta ahora hay gente, hasta ahora, gente que tiene, el tema Boca y River. no pasa lo mismo con Brasil y todo eso, porque hay un montón de cosas, muchachos. Estamos hablando de 2 millones de paraguayos que viven en Argentina. Que más que menos viene de vacaciones o otro va a visitar al tío, te dice, vamos a la cancha ya, vamos y se trae una remera de algo. O sea, es una cuestión que la pobreza del fútbol argentino me parece que empata un poquito en el tema de cierta pertenencia, porque todos tienen un pariente, un amigo que es hincha de tal, que viene acá, se va a la cancha, se va allá. Entonces, esa cosa se mantiene todavía, no hay tanta lejanía como vos, por ejemplo, ve un Gremio Fluminense y sí partidazo, pero no hay que identificar tanto como en algún momento con esto. Ahora que me está contando lo de nuestra edad, por ejemplo, que se juntaban los domingos de la noche a ver fútbol de primera. Claro. Cuando estaba el Televín, toda esa cuestión así. Sí. Y es una cuestión que se fue manteniendo. La otra vez, por ejemplo, vi un programa que no veía hace muchísimo. Después que me gustaba paso mucho. a paso. Ahí está. Vi hace 2 domingos paso a paso. Muy bueno. Ahí lo escuché hablar a Marabel, a este jugador que ayer tuvo ganando su carácter. El que estuvo en Olimpia. Mouche.
que los compañeros dijeron, este tipo es el que tiene un carácter de mierda, el peor, y él dijo, tipo, yo sí tengo un carácter, porque tal vez no vino acá que era, y bueno, y Maravel. La vez pasada viralizaron el informe del cruce de Milito. Te muestra con el plateísta argentino, claro, ese fue en el programa. Que le pidió el cambio de los cambiar volante. Un lado mucho más divertido, ¿verdad? Y son menos, los compactos son mucho menos, y lo vi porque tenía tiempo, ¿verdad? Porque no siempre mirar, pero realmente esas cuestiones están como resurgiendo. Más ahora que Boca y River está mal, que ahí está la polémica. Lo de Servio la otra vez en un primer tiempo que se va a errar un penal, después la ataja. Bien, porque aparte son gente que estuvo acá en otro día a día, ¿verdad? Sea o no es del primer nivel como los otros. Son gente con la que vos te cruzaste, que sabemos cómo se fue de acá. La otra vez se hizo viral en Argentina el video de Servio en México. Ah, sí, estando claro, porque decían la zona de conflicto. Alguien escribió, Servio está re loco, erra un penal, le taja otra moneda y le puso, mira lo loco que estaba acá, le pusieron ahí, sí. Conocieron lo que conocíamos acá cuando recién vino a Guaraní. Sí. Que hablamos mucho del tema del tiroteo y como él medio que se burlaba y por eso lo echaron de México, ¿verdad? Bueno, más de 6.000 entradas vendidas ya. Ariel, después me pasás el resumen. Arrancábamos el programa con Oscar Gavilán. Lo de Luqueño. El tema de Luqueño, tema que solucionaron ya el caso de Blas Díaz. Acá Jan tiró ya un mensaje en Instagram. Sí. Mensaje de Jan en su cuenta de Instagram. Puso la tabla de posiciones. Cerro Porteño, 13 puntos. Libertad 12, Nacional, Olimpia 12. Y abajo puso, seguimos en busca de clausura. Después unos emoticones, el emoticón del sueño. Uno de cállate la boca, otro de sonríe y el vape. El vapo nunca, que le llaman en Brasil. Que es el cruce ese de los brazos. Que él hizo una vez y le sancionó. Bueno, esto Jan, goleiro Jan 95. Y esto sirve hasta el domingo, ¿verdad? Si es que no se gana, ya no sirve. Después vamos a debatir fuerte lo de Cerro. Hoy te escuché esta mañana, Chihuahua. Pitbull ahora, al mediodía seguramente. Vamos a ver, hacemos sondeo. ¿Qué ve la gente en Paraguay? ¿Qué ve la gente en Paraguay? ¿Ve fútbol inglés? Mira que hay gente que yo conozco que no le gusta el fútbol inglés. Y a mí me sorprende, ¿verdad? Pero sobre gusto no hay nada escrito, dice. Fútbol español, alemán, italiano, argentino, brasileño. ¿Qué se ve más? Los horarios que hay, ¿verdad? Los horarios son, hasta los horarios son... O sea, como imagen, como horario, todo. Ahí ese domingo a las 7 de la mañana, por lo menos nos creo algunos. No, claro, pero están, que antes, salvo que enganchen, no sé. Antes no sé qué pasaba en nuestra vida, pero antes nos levantamos a ver la campaña de la Roma a 8 de la mañana, a las 7 en PCN. No, la gente hace. Y ya éramos, ¿sí? Sí. Cuando vos seguís una campaña, te levantamos a ver. Yo de joven sí lo de, pero ya por eso no me pida que me yo lo que hace 30 años veía. ¿Por qué la ver Fórmula 1 a las 5 de la mañana? No, eso sí, Fórmula 1 sí, pero yo lo que hace 30 años veía en el fenómeno del fútbol argentino, yo ahora veo con el fútbol inglés, ya que usted hablan, veo con los nichos, veo con la Fórmula 1, veo con la NBA, veo inclusive con la NFL, o sea, y al final a eso apuntan nomás las grandes industrias. No, ya no buscan el tema que no, necesitamos ¿cuánto es la torta? 10, a los 10 no. De los 10, ¿cuánto esto? ¿Cuál es el poder adquisitivo? Y en eso Premier hizo lo que Brasil hizo. Espera, vamos, revienta el WhatsApp. No, pero hay una realidad. O sea, cada uno da su... Sí. No me escribe después de mucho tiempo, no, por favor. Se me rompieron dos teléfonos, hermano. No, entonces se te quema el teléfono. Veo fútbol chileno, argentino, español y brasileño. Fútbol chileno. No, espera, Edgar, por favor. Para la previa, el after office, para ese chef que llevas dentro, o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien, en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Campaña Yasabex, Bulcalex, garganta irritada o toseca. Yasabex, Bulcalex, menta, cherry, miel, eucalipto. Ahora, con nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bulcalex, de venta libre farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMBA, división de Confarsaeca. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de
venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Vamos a debatir fuerte lo de Cero en un momento. Fútbol francés se fue muy ameno, ¿verdad? Claro, arrancó con todo. Razón, por Federico, ahora que estaba Messi, diciendo más fuera Mbappé, Neymar y compañía. Pero no es lo perro. ¿no? Pero vos sabés que incluso, ¿se acuerdan que compañía de Estados Unidos y todo, de todo el mundo habían comprado que no tenían? ¿Y ahora qué vas a ver? Un equipo que ni Messi juega. Ni siquiera pasó a octavos, ahora está cuarto de levantando final. su nivel igual que Neymar, porque viste que sí, pero después se están preparando para el Mundial. Está bien, claro, todo. Están... Pero los rivales que tienen y toda esa cuestión no pega. Y sí, 5-0 le ganó la... Es de esos equipos que vos querés ver, ¿sabes qué? Hacer una Champions buena y punto. Ahí en la Champions sí, pero mirar contra Rennes, contra... No da. No, Coste que Rennes no es malo. No, cuidado, pero igual, pero el menos malo de Francia... el menos malo de Francia para Paris Saint-Germain. Sí. No. Olympique Lyon, Olympique Marsella, Rennes y Lyon. El único que le hace partido es Lyon. Después los otros... De ahí salió Camavinga del Rennes, si mal no recuerdo, era del Camavinga del Real Madrid. Y bueno, ¿por qué dijiste Rennes? Y porque no le hacen partido, lo mejorcito incluso, lo mejorcito, no. Vamos con el WhatsApp. Espera un poco, pero lo mejorcito, a ver, está lindo. Y ese ahora de sus vacaciones dice Wilson, el verso de Mbappé contra Messi y Neymar. Le respondió Tite le respondió a... el que le entró fuerte es Rooney. Rooney dijo que... Pero Tite dijo... Sobre la... No jugamos contra Sebastián, dijo, sí. No, pero ahora Rooney le entró fuerte a Mbappé, le dijo que se le tiene que bajar del... ¿Cómo se llama? Sí. Tiene que bajarse el cuando Messi tenía 23 años tenía 4 botines de oro ya. Uno ya le respondió enseguida y a los 19 ya Mbappé era campeón del mundo. ¿Quién le respondió? Que todavía, ¿Un tuitero? Un tuitero, sí. No, tuitero, pero ese vestuario del PSG está... Y otro salió y ya le dijo inmediatamente, no, una cosa es ganar balones de oro o mejor jugador, ¿verdad? A que ganes una Copa del Mundo que es a nivel colectivo, pero es individual el premio para Messi, ¿verdad? O sea, es diferente. Claro. Pero ¿cuánto daría Messi? Messi te va a dar todos sus balones de oro por una Copa del Mundo, ¿o no? A esta altura, pero cuando arranca los muchachos dan todo por un balón de oro. A Mbappé la pasada no le pasó a un compañero una pelota, prefirió tocar a la derecha, Mbappé acompañar a la izquierda, se frenó la mitad de la cancha. Ya y bueno, vamos a comenzar mirando. O sea que ya se está haciendo la... Y ahora lo que más se viralizó fue una acción en la que iba caminando y le choca a Messi el hombre, ni le mira y pasa de largo. Y esa fue la que dijo... Pero entonces, ¿qué quedamos? ¿Se ve o no se ve? No, pero ¿sabe que se ve? Compacto, se ve el contenido. Ayer no se habrá aceptado de... Se ve el contenido. Yo los brazos me enteré gracias al contenido. Sí. Se ve el contenido, igual que antes cuando peleaban por un penal. En las redes sociales, Mbappé con Cavani, pero y por eso yo te digo, se engancha una cosa con la otra. No, vamos a ver. Visto el gol de Messi en el tema frente al televisor 90 minutos, no reducir. Clermont se llama el equipo, 5 Clermont, 5 le metió de visita. Clermont está en la primera división. Clermont. Bueno, y sabes que le metió Messi un gol, pero yo he visto en el compacto en la noticia. ¿Cuál es la chilena? El de la chilena. Sí, y me putearon encima porque domingo yo estaba mirando los compactos, las noticias, ¿verdad? Dije, qué golazo de Messi. Ese me putearon. O sea, eso ya fue ayer, Yerana, Internet Explorer. Entonces agarré y borré nomás. Borré porque al pedo va a estar explicando. Porque vos en Twitter tenés que ser, si vas a poner algo así, si no es informativo, tenés que explicarlo al que está del otro lado. Tenés que abrir un hilo. Estoy viendo un compacto de noticias. Un hilo qué golazo, pero va a ser largo, ¿entendés? Pero vos tenés la maquinaria como para un poco más. No sé, vamos con nuestro sondeo, hermano querido. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bruno, se consume mucho lo que es el fútbol argentino. Por el TV Cable mismo
tenés TIC Sport, tenés otros canales que más opción te da el fútbol argentino, pero ese programa paso a paso es espectacular, único. Sí, buenísimo. Sí, único. El fútbol inglés es el que está definitivamente en primer orden porque hay mucha paridad, hay espectáculo, excepto en los partidos del Manchester City o en la mayoría de los partidos del Manchester City cuando no juega contra los Liverpool o Chelsea, porque maneja los partidos y es aburrido ver un equipo tocando 90 minutos. Pero en general el fútbol inglés es el mejor. Imagínense que Casemiro está para irse al Manchester United ahora. 70 millones de euros más bonus, otra vez encima. ¿Qué hacer, Brunito? ¿Cómo te va, campeón? Se despertó pero ya el amigo Jan. Mucho durmió el domingo, será. Y en primer lugar, el fútbol inglés, toda la vida. En este momento. Después tenemos fútbol argentino y por último brasilero. A mí me ha aburrido el fútbol brasilero. ¿Qué querés que te diga eso? Mira vos. Hola, equipo de Cardinal Deportivo. Fútbol argentino era adictivo hasta el 2010. Yo veía fecha hasta esa fecha, pero ahora es aburridísimo. Prefiero mil veces el fútbol argentino y por encima de todo está el fútbol europeo. En calidad, fútbol brasileño da más gusto ver, ¿verdad? Pero sí se sigue más algunos clubes de fútbol argentino por los paraguayos, ¿verdad? Pero el Brasileirão es espectacular. En los canales Premiere y Sport TV de Brasil se ve todos los partidos. Espectacular. Yo después de mucho veo el fútbol argentino con los paraguayos, principalmente lo que son figuras como Oscar, que están en equipo grande y son figuras de vuelta. Y acá falta, justo que se acordó el oyente de paso a paso, acá falta por vender el fútbol paraguayo, otras cámaras, otras cosas. El resumen de siempre nomás se muestra y después no muestra más nada. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo andamos? Todo bien, hermano. Che, qué raro que Jan ahora recién aparece otra vez. Diferente, antes estaban a 4, ahora tiene 3 equipos que le siguen. Así no me acuerdo de eso, Bruno. Y el fútbol inglés, Bruno. No hay como el fútbol inglés, ahí hay más atracción. Hay equipos que igual le hacen partido a los City, a los Manchester United, a todo. Pero como apostador el inglés y después yo creo que el brasileño. Está el factor de las apuestas también, los muchachos, por eso no estaban olvidando eso, es clave eso. Clave. Si quieres engancharte en una ahora liga inclusive donde... los perros hasta fútbol de Azerbaiyán y todo te ven. Puedo decir lo de no, Kichi, en serio, lo de Kichi de Chile me resultó harto sospechoso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuándo Guauquichi se interesó por el fútbol Everton, chileno? Sí, por eso. Un Colo-Colo, no sé. Johnny, por ejemplo, que no participa acá en este sondeo. ¿Por qué? Y no ve no le gusta ver este tipo de partido. Seguimos con nuestro sondeo. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferretería en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Bueno, atención Johnny, hay un bolso térmico pechugón, te están enviando, Johnny. Ya está acá en la recepción y otro bolso para mí. Me está informando esto nuestra compañera Fermina. Muchas gracias, Fermina. Bien. Uno para vos y otro para Johnny Hay. Y acá ya está el bolso térmico. Yo creo que esto acusó la gente de Pechugón, la queja de Johnny, porque no le gustó para Johnny que se le dé a Edgar directamente los pollos, con el bolso térmico. Vienen de... muy bien. Si no quería que me dé un infarto, nunca más me dé, Fabio. Te pido, por favor. Es mejor no tener que tener eso. Sí, Fabio, te pido, por favor. Ayúdame, por favor, que es la presión. Ya estoy grande, Fabio. ¿Qué tienes? Y no, anda, pues, es como una canilla que no abre, ¿eh? Sí, o si se abre sale todo así chorro acostado. Sí. A ver. Hoy por hoy, en primer lugar el fútbol inglés, segundo está el fútbol brasilero, después viene el calcio
el fútbol argentino y en quinto podemos ponerle a la Bundesliga. La Bundesliga da gusto, ¿sabes? O sea, la cantidad de goles que hay en la Calcio también, sí, no. Creció mucho en el último tiempo. Frank Matos, saludo desde Ñupo y dice fútbol inglés. Si el fútbol inglés ahora se ve una... De Ñupo y. Pero fíjate, Bruno, que se da una particularidad. Los muchachos le bajan el tema de porque es parejo. El fútbol inglés como es lo menos parejo. Y no, City y Liverpool. Liverpool, por ejemplo, empató sus 2 primeros partidos. No, lo que te... Y a veces les cuesta a los equipos grandes, no agarrar, ni ganan nomás. Voy a agarrar las últimas 2-3 temporadas. Y la diferencia es que City y Liverpool le sacaron al resto. Y uno hizo 120 puntos y el otro 119. Y después el tercero hizo 60. O sea, claro. En realidad... Debe ser en lo otro. Claro, en el tema, creo que uno de los oyentes dijo, menos cuando juega el City. Exacto. Pero, o sea, al final, ¿vos qué querés? ¿Vos querés que haya paridad? ¿Vos querés excelencia? ¿Vos querés...? Porque... Lo que pasa es que ellos, bueno, como pasa en toda Europa, pero ellos se juegan la vida por un lugar en la Europa League, hay equipos, entonces vos ves hasta la última fecha los que ya se resignan ante la superioridad del City y el Liverpool, pero los otros te juegan a full. Pero ¿cómo están comprando los ingleses, bueno. Federico? Viste que Casemiro está para irse a Manchester United. Hoy Carlo Ancelotti, el técnico, sorprendió a todos, porque en la conferencia de prensa él salió y dijo, abiertamente dijo, Casemiro se quiere ir, quiere nuevos desafíos, dice. Y dijo, me sorprendió. Y Aubameyang, dice que se sorprendió. Y Aubameyang está para irse también al Chelsea. Al Chelsea. Acá me enviaban que el Getafe compró un jugador del Real Madrid 10 millones de dólares, o sea, está de euros. Está gastando Getafe. ¿Sabes quién compró? Hablando de compra, compañero de Julio Enciso, Estupiñán, Pervis Estupiñán, lateral izquierdo ecuatoriano, que lo vimos en la Champions League el año pasado en el Villarreal. Muy buen jugador. ¿Saben cuánto le compramos, Federico? ¿Cuándo? Échale una cifra. 20. No, échale una cifra, Ariel. ¿Más? 25. No. Vos ya sabés, Dani, la información. No, pero habrá sido mucho más. 10 millones de euros. ¿10 menos? Sí. ¿Y esto por qué ecuatoriano? Después nos quejamos nosotros. Nuestra pesadilla en Quito fue. Sí. Cuando... Pervis Estupiñán. Pero mira que este ya es un jugador ya bien valorado en Europa. Semifinalista con el Villarreal. O sea, pagaron un ponchazo de dinero por Julio Enciso, entonces si te pones a pensar. Sí. ¿Cuánto pagaron por Enciso? Y casi lo mismo. Y un poquito, y por eso, y sin estar todavía en Europa. Bueno, hay una diferencia de edad. Creo que Estupiñán tiene 24, ¿viste? Sí, pero ya está en Villarreal. El tipo venía de eliminarle en el Allianz al Bayern Múnich y todo bien con Enciso, pero... Sí. Acá contra el 12, contra... No, buen trabajo se hizo ahí en la venta. No. Agregando lo de... No, en serio. Lo de Enciso, te digo que llama la atención lo de Estupiñán, porque creo que hace poco también sacaron... porque ahora el Nottingham, el ex equipo de Brian Ojeda, también compró a un jugador de medio pelo, pero por 50 millones de libras. E hicieron... ¿Quién es el que...? No, hicieron, Bruno, hay el tema un argentino también que compró Nottingham Forest. Pero el tema de los 3 ascendidos a la Premier y los 3 ascendidos a la Liga Española, lo que gastaron, y ponerle que los 3 ingleses gastaron, o sea... Los 3 españoles gastaron el 10% de lo que lo que gastan los ingleses. O sea, ahí también hay una brecha. No, y lo que decía, completando lo de Italia, que ahora le suma la Roma, ¿verdad? Con la expectativa. Arrancó bien, la otra ganando visitante, pero digo con el tema de Milán, Juventus, Inter, se suma Roma. Y está de arranque, al menos está lindo. El campeonato que ya hace 2 temporadas que se juega... Pero, a otra cosa en Italia. ¿Sabes qué? Yo creo que es parejo. Yo creo que tiene que ver con el mensaje que nos envía Cristian, por ejemplo. Cristian Mareco, nuestro compañero. Porque dice, Crystal Palace Watford es un buen partido. Todos juegan bien. Y es cierto, vos mirás cualquier partido del fútbol inglés y es un partido de ida y vuelta. Claro, no hay especulación, comparando con un, tiene ritmo. Con un Cremonese contra que no va a saber un buen partido. No, Salernitana, papá. Vamos a mirar la Salernitana contra Salernitana, hermano. La otra vez. Y Salernitana fue víctima de la Roma de Mourinho. Pero está bien, está más o menos dentro de mis cálculos el conteo. Pero ¿cómo va hasta ahora? Pues no tenemos la libreta de almacén ahora. ¿Y Inglaterra? Inglaterra, pero Argentina está sorprendiendo. Sí. ¿Ven los perros de Argentina? Sí, porque lo que te dije, el tema del público, los paraguayos, los equipos transanderinos juegan otra cosa. Hay partidos un poco más emotivos que antes. Sí. Se juegan a otra cosa. Ya vendrán Johnny y Juanma. Tenemos información de Olimpia de Cerro. Lo tenemos a Gerardo también. Olimpia, hermano, mañana Libertad. Mañana día partido, capaz que no hay más entrada. Libertad juega. ¿Qué pasó?
Mañana ya no va a entrar. No, Libertad juega con Nacional el domingo a las 3:30 en la cancha de Nacional. Y después el partido de Cerro. Después tiene otro partido. O sea, Cerro sobre hecho consumado. La divisional vamos a conocer hoy. Hoy se está... ¿A qué hora? Y ahora al mediodía, la séptima y la octava fecha. Vamos a conocer la fecha... Octava y novena. La fecha siguiente al partido Paraguay-México. Vamos a conocer a dilucidar cuando juega Cerro Libertad. De Paraguay-México. Bueno, pero ¿cómo vamos a ver si van a pedir postergación los clubes? No se va a pedir. ¿No van a pedir? No se puede. No tienen ningún asidero legal luego para pedir. Entonces, para la octava, Cerro... ¿Pero qué hace si Cerro le lleva a Pulpito, la selección le lleva a Pulpito y le lleva a... no sé, ¿quién? Cardoso Lucena? 2 jugadores, ¿verdad? No, pero puede llevarle a 4 también y decir, jugar el viernes, claro, lo llevo el domingo, te devuelvo el jueves y jugar el lunes. El tema para pedir es cuando hay disputa de partido acá. Claro. Pero los partidos se juegan lo mismo, no sabe cómo va a llegar el jugador. Es con viaje acá a la costanera. El reglamento. Yo pienso lo mismo, pero no te vayas acá, Chaco, y a mirar cómo están los árboles de Chaco. Entonces que firmen ya tipo un documento ahí que pongan en la escribanía, yo no voy a jugar nunca más por la selección. No dije eso, Dani. Pero es Bruno, que es así. El rigor del viaje. No, pero es así, o sea, ya vos no sabés cómo va a venir Pulpito con el Cardoso. Pero por eso. ¿Cómo va a venir en Olimpia Mateo Gamarra que la está rompiendo con, no sé, Richard, bueno. Ya sé, pero ¿qué hace si se te lesiona? Yo quiero ver. Entonces, ¿le bajan a Olimpia al campeonato? No, llevemos jugadores de la intermedia a jugar en Atlanta. No, pero sí, Federico ya daba que hay una lista de convocados de dirigentes de la intermedia. Los dirigentes intermedios siempre juegan, ¿eh? No, ahí Bruno dice, que no se me lesione Pulpito. Pero doy una realidad. Es que no vienen a veces los jugadores igual que... Yo entiendo perfectamente. No digo que no se le apoye la selección. Entiendo perfectamente. Sino que hay una situación. El tema es que el reglamento que habla de 3 jugadores... no habla de antes y después, tiene que ser durante. Ya sé, ya sé. Pero los jugadores de los clubes importantes, 1 o 2, no, que sea uno nomás, le perjudicas, amigo. Le va a perjudicar en la admisión ahora. A no ser que haya acuerdo entre la gente de Cerro y Libertad. Y ahí Olimpia cómo va a ser. Y bueno, Olimpia, Cerro pueden ponerse de acuerdo, o tengamos otro partido. Y bueno, pero juegan por entre ellos, ¿verdad? Claro. Y bueno, entonces, ¿qué culpa hay tienen? Ayer Nito dijo, no hay fecha. ¿Cuándo vas a jugar? No hay fecha. No, ya sé. Pero también al principio dijo que sí, ¿verdad? Yo marco nomás una realidad. Estoy diciendo nomás una realidad. Sí, una eso realidad, nomás. Pero que es una realidad mediocre. Porque el famoso, si ocurre después, somos lo que pedimos. No, quiero que le paguen, no pueden jugar cada 3 días. Y no, pero mira cómo pueden volver. Los entrenamientos son diferentes. Tenés el viaje, el sueño. Sí, todo. Y bueno, la alimentación, no. Sí. Pero por eso te dije, entonces que no vayan. Para vos, pues todo es sí nomás porque vos no jugás el campeonato y no estás a tu chiquiarse eso, a ver. Día Pechugón este domingo 21 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. A ver. Fútbol argentino, Bruno. Y ya que el oyente ahí dijo de apuesta, ¿verdad? ¿No vieron esa noticia que parece que va a ser investigado el jugador que le lesionó a ese Ceballo de Boca? Porque parece que fue por apuesta y ¿No vieron algo de eso? Sí, tipo, antes de los 10 minutos iba a haber una expulsión, parece que se apostó y por eso. La fiscalía ya lo está investigando, ¿no? ¿Cómo? Bueno, le contestemos el audio WhatsApp. Lo está investigando porque hubo algunas, como la que apareció en en Inglaterra, algunas apuestas que hablaban de Ceballos lesionado antes de los 10 primeros minutos. Y hubo apuestas a nivel nacional con ese ítem, ¿verdad?
y justo el jugador salió a romperlo. Claro, que había un hándicap sospechoso, sí, que iba a haber un expulsado antes de los 10, que es algo muy poco común. Y como solemos acá explicar, lo poco común es mucho más rentable, lo más lógico es casi nulo. La otra vez, expulsado los últimos 10 minutos, que lo está investigando también. Pero vi que la fiscalía lo que dijo es para desechar cualquier tipo de, más que una cuestión de que, porque si después es una fija. No, después el jugador sale y casi llorando pide que le dejen trabajar porque su mamá trabaja, le alimentan los hermanos. Sí, porque Argentina quería aplicar una sanción que es la que siempre se pide aquí, que mientras dure la lesión de Ceballos, el jugador quede inactivo, y el jugador dijo que no. Cuando Tevez rompió al chico de Argentina. Y se abrió todo un debate, justamente. Claro, sí, es el famoso sí. cuando el grande y el chico, ¿verdad? Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Buenas tardes muchachos, ¿qué tal? Sinceramente la Premier League siempre va a ser superior. Uno lo por los clubes y la calidad que hay ahí. La Premier League, después la Liga, España, tercero ponerle Brasileirão, después cuarto la Bundesliga y fútbol argentino ponerle quinto, pero no tiene más esa repercusión. Buenas tardes Bruno, también saludo a la mesa. Creo que la Premier es la liga más competitiva y es la que por ende los paraguayos miramos. Después la liga española es Barcelona, Real y Atlético cuando juegan entre ellos. La misma cosa en Alemania cuando juegan Bayern y Borussia y Leipzig ahora. Y en Francia es cuando juegan Olympique Lyon, Olympique Marsella y el París, entre ellos. Bruno, el tema con el fútbol argentino es que los cables a nivel nacional entre Fox, Sport Center y demás, todos son curepa. Y el fútbol brasilero es difícil de ver y además es demasiado aburrido como relatan los brasileros su fútbol. Da gusto ver, pero si vas a poner en mute, ¿ok? Porque no da gusto escuchar al relator brasilero, no da gusto escucharle. ¿En serio? Pero yo creo que más ahí nomás el tema, porque en fútbol el fútbol brasilero es el mejor. Pero estamos más acostumbrados también realmente a ver fútbol brasilero, argentino. ¿Qué tal Bruno y señores de la mesa? ¿Cómo están? Mal aporte. Todo bien. Bruno, el fútbol inglés, siempre el fútbol inglés. Y otra cosa, ¿cómo le vas a decir Chihuahua a Ariel? No, pues será. Ahora va a ver, a la una debate fuerte de Cerro, a ver si es Chihuahua o es Pitbull definitivamente. A la mañana parece Chihuahua. Y acá no era Pitbull era el... Chihuahua o Pitbull, claro. Chihuahua o Pitbull. O sea, la dualidad. Doble personalidad, eso me preocupa. No, ahí... Depende del horario también, ¿verdad? Claro, los momentos, las de la mañana está... Esas múltiples personalidades son peligrosas, Federico. Vale, está uno ahí un... ¿Qué? Muchas caras. Está muy de moda eso, ¿eh? Pero especialmente en algunos... Multifacético también. Vamos. Hay que ser. ¿Qué tal, Brunito? Y va a pegar, la verdad, que traigan brasileirão acá, pero con relatos paraguayos. No sé, comentando y Dani Chun, ¿vale? con Bruno, ¿vale? Relatando. Así va a pegar el brasileirão. Hola, Bruno. Para mí que corresponde eso de que cuando le saca de actividad a otro futbolista que también pague el mismo tiempo que el otro queda afectado para jugar. Bueno, gracias, señor. La Premier, Bruno, la Premier. El sábado pasado arrancaba la Premier, estábamos viendo con mi hijo y luego nos fuimos a la olla. Y fue una bofetada. Fue una bofetada ver la intensidad del fútbol inglés y luego la actitud. Porque intensidad luego poco y nada tenemos, ¿verdad?
en el fútbol paraguayo, pero esa actitud y los jugadores nacionales pues tirándose, perdiendo tiempo, te juro que fue una bofetada. Nos merecemos luego estar sin mundial unos 50 años más. Buen día, ¿cómo están? Bruno, vos era un pequiné también cuando estaba a la mañana temprano. Un pequiné y eso cruza y rarito y ladraban y no se escuchaba. Al pequine y le odio porque es muy calentón, pues se va y se aparte te muerde de atrás. Calero es, aparte calero. Claro, sí, no. Es traicionero. Yo no sé por qué no, hay y chicas que te muerde el tobillo, hermano. El tobillo te muerde. Sí, no. Porque te deja pasar ahí traicionero, de atrás Entonces va por tu vaquero y empieza a hacer su madre. Pero lo peor es el iniciador del conflicto. Aparte nunca está solo. Es una casa y como... Ahí vienen esos grandes... 4 o 5 pequines pues, y te vienen todos ahí en fila india. No, no pensé que este debate iba a terminar así. Vamos hasta Johnny, señores. Vamos a poner serio el programa. Pero vos sabés lo que dijo, no el oyente de las razas caninas, sino el anterior. Interesante y porque... Vos ves algo y te vas con, no te digo con la misma expectativa, pero muchas veces es chocante. Si nos pasa a nosotros que laburamos esto, ¿verdad? O sea, vemos y después nos vamos y el tiempo no corre. Yo transmití una final del mundo y después 48 horas mataron, no es así que cancha, ¿verdad? Pero fue un golpe. Intensidad y calidad. Mira Carlito la raza, el ESPN Perú. Ahora sí te meten ahora. Termina más amiga, anoche no lo puede ver más. Hasta el programa peruano, ahí será, en serio. Pero a full, ¿Yo le conté la otra vez? Esa casa de apuesta que, viste la que prepara la apuesta, de Salvatore Pasión. Sí. Y tiene como una figura ahí de la selección peruana. Uribe, Julio César Uribe. Juninho está ahí. Está Juninho, ¿no? Uribe, no, está también. Hay otra, viste que son muchas. Sí. Está también el que estaba Solar. Chemo Solar también está en una. No, además Perú lo tiene un... No, Perú tiene. Lo que pasa es que nos mete a todo el continente y no es justo, ¿verdad? Porque no termina nunca su programa. Y lo te que habla pasa del drama de claro. Sí. Acá la gente cree que Perú es pobre. Perú tiene casi 50 millones. 50 millones. Por eso te digo, Perú es... No, por eso te digo, entre la Cusqueña, la casa de apuestas, te salva el espacio. Y aparte la gente cree que el turismo se da en Brasil y en la Argentina. En Perú, el turismo... es impresionante porque ellos tienen... No, Perú vos te vas el tema culinario, ellos... No, eso también. Pero después está el... ¿Sabes qué tienen? Tienen el Machu Picchu. Tienen los Machu Picchu es increíble porque vos te vas, por ejemplo, al aeropuerto de Chávez y la fila que está ya llena de gringos, como le dicen ellos, que son yanquis europeos, es la que va al Cusco. Ellos tienen todos los días eso, pero todos los santos días tienen. Todo. Y ves una fila de 30 metros... Y el resto es normal, ¿verdad? Porque aparte es vía de conexión con casi toda América. ¿no? El aeropuerto que tienen es... El Chávez, el aeropuerto Chávez. El Jorge Chávez. ¿no? Y ellos dividen muy bien, por eso cuando uno habla de los productos, ellos dividen muy bien en tres. Lo que es la zona del bosque, o sea, zona de la Amazonia, que es la que menos conocemos acá. La zona central y la zona central que tiene el tema de Lima, la costa, y después la zona sureste, que es la zona de Arequipa, Cusco, Puno, donde está el Machu Picchu y todo eso. Y vos sabés que eso ellos dividen desde los platos hasta las bebidas, por ejemplo, los lugares tragos turísticos. ¿Cómo hacen? Y después los shows que te hacen en cada restaurante. No, una locura. De Perú, el Lima y todo lo que es Perú creció una enormidad. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien? ¿Dónde vos estás, Johnny? Aquí en Asunción. Sí, no, yo sé, pero salía un poco tu teléfono, parecía muy distante. Sí. Ahora sí. Pasa que estoy probando un sistema para el trabajo de mañana. Ah, muy bien, Johnny. Bueno, aguantame por favor y vamos con Olimpia, si te parece. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar.
Azúcar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y Supermercado para Todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504, 0982-600-504. Comercial y Supermercado para Todo SRL. Loga Azúcar. Encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. Encontrarnos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, Johnny, ya escuchaste lo que nos decía el vicepresidente general Caballero. Más de 6.000 entradas vendidas. Sí, un movimiento no extraña, Bruno, porque es una zona muy futbolera y realmente cuando van los equipos grandes Olimpia Cerro, realmente hay muy buen movimiento. Pero mira, ¿sabes qué, Johnny? Discúlpame que no coincida contigo, pero te voy a decir, el partido de Olimpia Cerro, por ejemplo, era un movimiento también incesante. Sí. Pero al final hubo vacíos en la cancha, en la zona de plateas, ¿verdad? Y no sé en qué otro lugar, creo que Norte tampoco se llenó, bueno, eran solamente 600 entradas. Pero no fue como esperábamos que esté totalmente lleno el estadio, y hablaban de el reporte. Evidentemente que los revendedores compraron las entradas y no las pudieron vender todas. Y a lo mejor está pasando ahora eso. Puedo estar equivocado, vos emitís tu opinión después, pero ahora, viste que al comprarse en menos de 24 horas tanta cantidad de entradas, me llama la atención, porque es el mecanismo de los revendedores, ¿verdad? De comprar masivamente las entradas y después especular con los precios, porque al revendedor puede subirle un 10, 20, 30, de acuerdo a la cara del cliente es el tema, y de acuerdo al interés y el horario. Porque si vos llegás faltando 10 minutos y ya el revendedor, por ejemplo, tiene muchas entradas en su mano, te vende mucho más barato. Pero si vos llegás, hermano, faltando 2 horas y hay movimiento y la gente se está yendo, el revendedor no te va a vender te va a subir un 50, un 40. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, vos sabés mejor que yo si vos estás en la calle, Johnny. Sí, y Gerardo la vez pasada pintaba el panorama que un hincha se acercó y le vendió de 30 a 60 mil guaraníes, zona de gradería, y realmente Bruno, le decías al dirigente de General Caballero que no es culpa de ellos, claro que es culpa de ellos. Si vos vas a vender a un directivo, en este caso a una persona, tenés que tener su cédula, y en el control, si no coincide su número de cédula con el número que aparece en la entrada, tiene que rechazarse. Pero esa Johnny, eso en teoría, mira que ya escuché eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Cómo le vas a controlar a gente? No, yo estoy de acuerdo con vos. Vos sabés mi guerra con el tema de los revendedores. Pero sabes que en la práctica la realidad es otra. ¿Por qué? Porque la gente llega sobre la hora y vos no vas a poder controlar a 2.000, 3.000 personas que van llegando sobre la hora. No le vas a poder decir, pase, tener entrada y pase. No hay caso. O debería, por ejemplo, decir, bueno, vamos a hacer nominal y 2 entradas por persona. Pero ¿qué pasa? A los clubes les interesa que se vendan sus entradas y punto. Dinero, claro, totalmente. ¿Me entendés? Sí. Entonces, ese es el tema. Lo que el Caballero quiere es recaudar, pero digo nomás, Bruno, y traslado a la gente de Olimpia. No estoy criticando a la gente de General Caballero, critiqué también a la gente de Olimpia como una persona que fue y compró su entrada, siendo socio. Uno retira con su número de cédula o canjea y compra también con número de cédula, y después esa entrada va a quedar en poder del revendedor, que termina ganando más de lo que de repente puede ganar el club. Son cuestiones que uno no entiende mucho a esa altura 2022, y que
siguen apareciendo. Y en general, caballero Bruno, me tocó ir a Olimpia General en Mallorquín y muchísimos revendedores. Todos los revendedores de Asunción haciendo su negocio en esa zona del país. Otro que lanza un mensaje en redes sociales, Marcelo Moreno, @CCP1912 oficial, a seguir creyendo que podemos mejorar un fuego y una mano de músculo, que es el emoticón que pone. Y después la foto de Moreno, ¿verdad?, cabeceando una pelota. Marcelo Moreno Martí en Instagram. Esto está trabajado, ¿cómo es? Porque evidente, ¿verdad? Claro. ¿Trabajado en qué sentido? No, que digo que... No, espontáneo, yo creo que sí, a ver, en el sentido que sí está coordinado. Claro, coordinado, eso es lo que quería... De parte de los jugadores para decir, bueno, hagámoslo hoy. Porque si vamos al caso lo de Jan, hay una alta probabilidad que la tabla no esté como él publicó cuando Cerro entre en la cancha, ¿verdad? Porque mañana juega Olimpia, Libertad juega antes... Porque es lo que enfatiza es que... Pero redoblan la apuesta a la una, más debatir lo de Cerro. Estamos con Olimpia. Pido pero respeto, sí, yo creo que está coordinado para que hoy viernes ellos hagan, porque vivieron una semana complicada que además se agudizó con lo de Patiño ayer. Un saludo al doctor Oscar Servín, querido doctor. Hoy nos dijeron, ¿verdad, Federico?, que el tribunal de la asociación va a redefinir el tema de protesta de Fernando Lamora contra el Luqueño. Así es. Y que ya se solucionó el caso Blas Díaz. Contábamos también... Hablamos con el abogado de Luqueño y la contraparte, el abogado del jugador. Solucionado. Ya llegaron a un acuerdo, se pagó, Luqueño le pagó la deuda a Blas Díaz. Bueno, ¿y Olimpia cómo se mueve a partir de ahora, Johnny? El plantel está por viajar a Carendil. Va a utilizar el Hotel Flores. Es un hotel sumamente bonito allí en Carendil, perdón por hacer la publicidad, no es publicidad, simplemente información. Allí se va a hospedar Olimpia, así que el Inter seguramente va a ir a visitar al plantel con equipo casi confirmado. El retorno al 11 titular del Sub-19, que sería, o que será en este caso, Bruno Recalde. Después no se toca mucho. El lateral derecho seguirá siendo Sergio Tálvaro. El Tucu Salazar ya empezó a trabajar. Estamos esperando la lista de viajeros para ver si hace el Tucu, que en algún momento podría ser un cambio importante, que juegue el Tucu Salazar como lateral derecho y que suba un poco más Sergio Otálvaro. Gastón Olveira, Otálvaro, Salcedo, Mateo Gamarra, Tito Torres, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Bruno Recalde, Derlis González y el Killer. Continuará Brian Montenegro en este equipo titular. No descarto que Recalde vaya por derecha Bruno, el zurdo, ya jugó en este puesto ante Sol en su debut en primera división, y que Fernando Cardoso mantenga su lugar de cuarto volante en el partido de General Caballo. Johnny, hablando nomás de movidas, perdón, el Manchester se está moviendo con todo, va a ofrecer 100 millones de euros por el pase de Anthony, un brasileño jugador que juega en el Ajax. Y el brasileño dice que se quiere ir. Ese no bailó cuando entró en el segundo tiempo en el Mineirão. ¿Cuántos años tiene este jugador? Tendrá 20, 21 años. Un jovencillo, veo que... ¿No viste el gol que hizo ingresando por derecha? Sí. No, hizo un gol increíble. Pero vos sabés lo que es 100 millones de... Y estamos hablando, Bruno, de un jugador que no sabe si va a ir al Mundial o no. Por la cantidad de jugadores. Eso. No, Manchester United está... O sea, cada vez se supera. O sea, y vos sabés que dicen que, dicen que Atlético de Madrid está negociando con Cristiano Ronaldo. Sí. Anthony hace poco tuvo problemas con su novia, tampoco escapa de esa situación. ¿Perdón, quién? ¿Qué? Y Anthony, este muchacho. Anthony el brasileño. Sí. También está metido, no se cuida mucho también Anthony. Johnny. Señor. La gente de Pechugón te envió un bolso térmico con 2 pollos para vos. Perfecto, señor. Le agradezco mucho a Pechugón. Mira que yo soy el cliente de Pechugón con su paté de pollo. Espectacular. Sí. Bueno, pasa cuando quiera, Johnny. Eso está acá. Claro. Muchas gracias. Voy a pasar en minutos. De hecho, estamos programando el viaje a Carendí. No, pero no, pero ahí está el Carendí va a venir a buscar tu pollo, Johnny. No. Te voy a pasar un poco más tarde. Más tarde, no sé, Johnny. Yo eso no te quiero. Ahí ya te aviso, Johnny. Esto máximo te queda ni cayendo antes de las 2, Johnny.
No te digo. Hay miradas, Johnny. ¿Quién avisa, amigo? Dice. Hay compañeros que están con el horario corrido. Miguel Cáceres está muy dolido. El desayuno quedó ya lejos, sí. Entonces... Miguel Cáceres está, ¿cómo se llama? Claro. ¿Viste cuando se siente traicionado? Uno puede hacer cualquier cosa. Sí, ni una ventaja, Johnny, ¿eh? Sí, Federico. No, el tema es que él se midió, sí, fue muy golpeado realmente por los compañeros. O si no, así como hacía antes, hay un colega una vez subió al avión. ¿Se imagina ya, Ariel, quién es? Sí. O a Córdoba. El clásico pollo. Una baranda más. ¿Qué? ¿Llevó el pollo de avión? Sí. En el avión a Córdoba Charter. ¿Cómo será? Y su compañero le dijo, ¿qué hace, mere? Juan Antonio Corneto, corte. Este corte sí sentado al lado. Viste que antes el paraguayo el paraguayo antes viajaba a Argentina y su mamá, su abuela le preparaba el tallarín de pollo y llevaba y se comía en todo el camino. Era una cosa muy... Por eso le digo a Johnny que antes era el avión el pollo. Y antes... Y llevó el pollo en el avión. Vuelo a Córdoba 1 hora y 10 minutos por ahí. Aquel día que perdimos 3-1. Vos sabés que a mí mi papá me suele contar, mi mamá también, que antes Línea era paraguaya. Y todas las empresas, las aerolíneas internacionales, te servían whisky, la comida dice que era exuberante y vos podías fumar. Vos te ibas fumando... en todas las líneas aéreas. Fumar, sí. Era la clase, claro, en el sector de fumadores. Es que pero el habitáculo para uno solo, no sé qué tanto lo que vas a... Pero dice que te servían whisky de primera y vos la cantidad que dice que los muchachos de cerveza. La clase fumadora, Bruno, estaba... Hoy te dan un alfajorcito, una cosa. Y el que estaba sentado ahí al lado tuyo y no era clase fumadora, tenía todo el humo. Claro. Y otra cosa, me tocó viajar chiquito en Buenos Aires, Asunción. Los tenedores eran de metal. También me dijeron no eso. Era de plástico. Que antes eran... Una milanesa así, hermano, me acuerdo bien. ¿Milanesa? Milanesa, sí. Hoy ahora ni en pedo te van a dar eso. No, así que tenés que adivinar que... La pasó cuando hablamos, la industria del bus. Acá tenemos, por ejemplo, viajar en Nuestra Señora, hasta en el Black, cuando Johnny se quejaba de las 43 horas. O sea, la industria del bus cada vez se va elitizando porque hay espacio y mercado. Mientras que las aerolíneas, todo lo contrario. Va a haber hoy vos le contás a los chicos, vos sabés que antes, y todo lo que ustedes recién estaban comentando, ahora es al revés, vos decís, pero cuesta tanto. Si vos querés un asiento, si vos querés auriculares, si vos querés comida, si vos querés llevar tu equipaje extra, ahora ya cada vez va a cambiar el alquilaje de tu equipamiento. El equipamiento, sí. Ahora ya 15, no me has visto que hasta 15 kilos puedes llevar. Depende, yo la última vez 9 ya era. ¿A 9 ya era? Arriba 9 hay destino a las puchas. Y después el tema de la comida que ya no es más gratis, ¿verdad? Nomás llevar, Pero te dicen... La comida no es más gratis en varias líneas. No, claro. No, por ejemplo, en Estados Unidos hace rato ya, por ejemplo, el tema de te dan antes te daban los auriculares, para que veas. Eso se compra. O sea, imagínate. Pero el tema de las industrias, o sea, la aeronáutica, eso va un poco allá. Y para me echar por lo que vos decías, lo del Manchester United. Yo tenía un compañero de escuela que llevaba huevos duros, o sea, va a su recreo. Todos los huevos duros llevaba el tipo. No, qué feo. Insoportable, era todos los días llevaba huevos duros el hijo de su madre. Te juro, y en un tupper llevaba, y 3 por ahí le bajaba. Y a lo mejor no tenía mucha capacidad. Pero el huevo no es bueno, no sé. Pero el tipo, y a vos sacás mierda. No, pero ahora está caro, ¿verdad? Pero antes, Salvatore. Pero en un tupper cuando se tapa el tupper ese, hermano. No, galletas ya solucionado. No está bien. Johnny, ¿en serio? Venite antes de las 2, Johnny. Bueno, a ver, repasamos los Olimpia, Johnny. Volvamos a la... No, ese huevo duro con 2 galletas solucionado todo el día ya. Para el mediodía. Sí, no. Yo soy huevita de primera línea. A mí me encanta el huevo duro y el huevo frito, ni hablar, ¿verdad? Huevo frito, después tenés... Ahora se hace mucho el huevo de... ¿Cómo se llama? A la manteca, para no usar aceite. La gente usa mucho viste que hay que evitar el tema del aceite. No te digo que ponga medio kilo de manteca, era un pedacito así para... No es que vaya... Para la cocción. Algunos le hacen... Para que no se pegue el huevo. Para que no se... Exacto, Johnny. El tema del omelette. Está el omelette. Ahora, ¿sabes cómo hacen también el huevo? Ponen en la sartén, pero le ponen un chiquitito de agua y con eso nomás ya no usan ni aceite ni manteca. Cierto. Y sale una rica. Un huevo cocido y sí, rico. Muy rico. Sí.
con la yema y todo así. Sí. Bien. Bien. Bueno, Johnny, vamos a cerrar lo de Olimpia. Ya me dio hambre ese huevo, esa milanesa tirada. Un lomitieri, ¿eh? No, yo con el lomitieri, hermano. Un lomitieri. Paso por ahora. No, pero esa milanesa con 2 huevos encima, ese es impostergable. No sé. O la marinera. Esa marinera con ensalada rusa al lado. Qué bárbaro. Todavía no nació el hombre que invente algo que vos puedas comer todo lo que hay y no engordes nunca. Ese va a ser, no sé. El huevo. Este va a quedar como un... ¿El qué, Johnny? No, el huevo no engorda. No engorda. Y es mentira eso que el colesterol... Vos podés comer 2 huevos por día, Johnny, sin ningún problema. Al contrario, está bien comer, no en cantidad industrial, pero en una buena cantidad por semana. En 7 días son 14. Y yo creo que la vesícula te va... Conocí gente que tenía hábitos, sí. No hay nada, yo... si querés, no sé, zanahoria. Pero no, es que no se inventó. De lo que es rico, como se dice, no hay nada que no todo tenga lo daño que es rico colateral, hermano. Está prohibido. Sí, así mismo. Está prohibido, no hay caso. No hay caso. Bueno, Johnny, vamos a hacer un breakcito. Vamos a hacer unas 5 menciones y vamos a tomar en serio otra vez el programa y vamos a volver a lo de Olimpia, ¿te parece? Nutricional, ¿no? Esa hamburguesa así con 2 huevos encima y apretada así medio se derrama todo. Jamón, queso. Le tira panceta encima. Lechuga, tomate, nañame. La salsita esa de ajo, ¿eh? De ajo, nada. Después le tomó unas coca y le mete un... Está saliendo recién ya. Después te va a relatar. Te va a relatar después. No, ahí te da un patatón. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Y Mater se escribe con doble T. Cuidado con no equivocarse. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec. Es en Mater Distribuidora. La que sabe. Blanquita López, nuestra querida colega, me dice huevos escalfados. Se llama eso. ¿Cómo que es, se no? hace en agua y con unas gotas de aceite. Sí, no se sale... Escalfados. Perfecto. Siempre se aprende. Gracias, Blanquita. Escalfados. Sí. Dirasore Chun solo piensa en negativo. Solo dice malas posibilidades. Señor Chun, también Cerro puede continuar solo o acompañado en la punta, dice. Lo de la tabla. Sí, porque claro. vos dijiste por lo de Gianni. Claro, pero ya deja de depender de sí. O sea, el tema de los momentáneos. Claro, o sea, Cerro ¿Pero por qué no depende de eso? No, el tema de la tabla. Viste que de Chiqui que decía, un discurso que lleva a terminar el fin de semana. O sea, Ariel dijo... ¿Por qué si Cerro gana, puntero? Claro, Ariel dijo con otro tono. Ariel dijo, vamos a ver si nos sirve todavía lo mismo. Claro, sí, porque esa credencial pues sirve hasta tanto no les pase a los que están atrás. Y los que están atrás ya están a punto de pasarles y es que siguen en ese estado de resultado que no implique la victoria. Aunque sea una cuestión de horas, en el caso de Libertad, o un día en el caso de Olimpia, yo creo que el mismo estado de ánimo que vamos a ver ahí en la cancha de Cerro el domingo, no es lo mismo decir, por ejemplo, se frenó Olimpia, se frenó Libertad, Cerro sigue siendo puntero antes del partido contra Guaraní, a decir, Cerro está tercero ahora. Te aseguro que vos, Federico y yo vamos a utilizar eso como una referencia. Y era algo que no se daba cuando Cerro estaba a 6 y a 4 de sus inmediatos perseguidores. Bueno, vamos a Johnny, cerramos lo Olimpia y después un debate sobre Cerro Porteño, sobre Cerro, incluyendo información del ciclón. Bueno, a ver, contanos, Johnny, por favor. Sí, señor, decía, aguardando lista de viajeros a Carenville para el partido de mañana a las 16. El arbitraje de David Ojeda, este joven árbitro que ya dirigió un partido, pero no de muy buena forma, un encuentro de Olimpia, David Ojeda mañana ante General Caballero. En el arco Gastón Olveira, lateral derecho Sergio Tálvaro, lateral izquierdo Tito Torres, los centrales Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, por el medio, por derecha en principio, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Marcos Gómez y Bruno Recalde, adelante Derlis González
y Brian Montenegro, destacando que Bruno Recalde será el sub-19. Olimpia no pudo contar ante Cerro Porteño, ante Libertad, con el checo reglamentario. Retorna Bruno Recalde para este encuentro. Podría arrancar, no descartando que pueda arrancar por derecha el zurdo y que Fernando Cardoso vaya por el sector izquierdo. Guillermo Paida estará en la banca de expectativa. Brian Montenegro, muy buen partido en el Superclásico, continuará en el equipo titular de Olimpia, y en minutos ya vamos a tener la lista de viajeros, porque está por partir el bus del Olimpia con destino al departamento del Alto Paraná, específicamente ciudad de Juan León Mallorquín, ex Karen. Muy bien, gracias, Johnny. Te quiero hacer una pregunta, Johnny. ¿Vos crees que hay alguna posibilidad que Gustavo Costa le saque adelante a la selección boliviana? Viste que el nuevo DT y un revuelo se está causando en Bolivia. Sí, acaba de ser presentado oficialmente a la prensa boliviana Gustavo Costas, y conociéndole a Gustavo Costa me parece que puede sacar adelante a este equipo de Bolivia. Recordemos, él con poquísimo hizo buena campaña en Cerro, con poquísimo hizo buena campaña en Guaraní, y no descarto que pueda también hacer una buena campaña en Bolivia. Ganó el casting, Gustavo. No, porque no. Pero la Federación Boliviana está abriendo casting para la elección de su técnico. No, de hecho, él ya venía siendo observado hace bastante tiempo por la Federación Boliviana, Ariel. Fue contratado. No, por lo que digo no es bola. La Federación Boliviana posteó en su cuenta de Twitter hace poquito: señores, casting para el entrenador de Bolivia. Johnny dio su postura un super sábado acá sobre esa publicación de la FBF. Gracias, Johnny. ¿Verdad? ¿Te acordás, Johnny? Sí, claro. Sí, fue un tremendo papelón. No, claro, yo creo que a eso se refería Ariel cuando... Sí. Y sí. O sea, no le veo a Gustavo ahí formando fila ahí en el... Para cerrar, Johnny, ¿cuál es tu orden de ligas? ¿De ligas a nivel mundial o sudamericana? Mundial. En Sudamérica. Mundial y Sudamérica. O sea, mundial ya... Lo que vos ves como televidente. Sí, vos sabés que me encanta la Premier. Para mí es la mejor liga del mundo. ¿Premier después? Premier, y después me quedo con España, realmente por la cantidad de jugadores buenos que tuvo y que va a seguir teniendo. Y a nivel sudamericano no le cambia a Argentina, la liga argentina. Siempre estoy con la liga argentina. Sí, muy bien, sí. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada noche. A la vuelta de Edgar, que se preparen 8 Chihuahua Marecos. Cállate. Porque, Cállate. Porque a la vuelta debate fuerte de Cerro. Hablando de eso, solamente en Paraguay, Mario Ado Benítez, ¿qué es lo que pasó, Federico? Mario Ado estaba haciendo un discurso, estaba hablando el tipo, y empezó una pelea de perros en emboscada. Y tuvo que, pero parecían perros medio grandes, 2 perros, pero un jaguañón ahí, no. Y tuvo que interrumpir, Ariel. Algo leí, pero ya me imagino lo que... No, pero esto es real, el audio que estamos escuchando es real. Se tuvo que interrumpir en emboscada el discurso de Mario Ado. Yo creo que acá el Partido Colorado. Esto ya es un símbolo. Hablaba Mario Ado y un jaguañón ahí, ¿no? Ahí también. Hoy no hubo conferencia, pero vi que el embajador posteó algo. Tiró. Hablando de eso, que no es política, pero que es una decisión que toma el país de no dejar entrar. Hablando de eso, hace 3 semanas por ahí, cuando seguía Hugo Velázquez todavía con su campaña en Fuerza Republicana, estaba discurseando y un borracho cerca de la tarima comenzó a incordiarle. Y le pedía 100.000 y le interrumpió. Entonces, ¿verdad que le digo, che, maestro, para, no puedo hablar de eso? No, cualquier cosa pasa. No, acá, vos te imaginas eso allá en los Estados Unidos. O sea, que hable Biden y que un borracho, un perro. Tirame para un Franklin. No, que son... Le Billú, puede ser un 100. Me parece que está a la altura, ¿verdad? De lo que son los candidatos, ¿está bien? ¿Verdad? Está a la altura de lo que son los candidatos, hermano. La otra vez vi este quinerita que estaba de campaña. Carte también, no sé si vos te acordás cuando era candidato a presidente de la República. Había unos cuantos que siempre... No, demasiado populista ya era, pues el guiso le trae un chaco. Capitaniz. Está candidatándose y estaba recorriendo en el mercado de la salada. Y le daba besos a todos y le dio besos a un maniquí.
De tanto que le da esa pueblo. Sí, vi ese. ¿Qué pasa? Se cagan todos de risa. Sí, no. O sea, esa es la clase que tenemos. El político es capaz de hacer cualquier cosa. Te ve como un voto, o sea, es capaz, en época de elecciones, te va a... Ahora, va cuando se va a la villa, entonces... Carter también cuando estaba en época de elecciones, viste que hablaba él. Sí. Y a veces se iban esos burreros. Y a veces se ponían medio pesados los burreros. Y medio Carter medio le hacía así un gesto así medio, maestro, ñe calmamina, por favor. Una vez creo que le dijo, lo esperamos un ratito, le dijo al demasiado eufórico, que ya estaba el burrero. Y son cosas que pasan. Bueno. A Bolsonaro sí hizo un escándalo, de vuelta le... no, pero eso es por un... este cuenta Wilson, un youtuber. Le alzó un enano. Pensando que era una criatura. ¿Qué? ¿Cuándo fue? ¿Era una criatura en su campaña? O sea, un tipo que besa a Maneki, otro que le hace un enano pensando en criatura, y acá un yaguaño no te digo. Y después le tenía que dar al payaso. Y el otro echándole 100.000 a... ¿Qué? Y el payaso se tiró a la piscina hace poco. Para que le viene al... a Samaniego, eso se tiró. Pobre hombre. No, ya está. Vamos con la... Candilejas, con las mejores máquinas del país, te esperan las 24 horas. Acumula cupones para el evento de Millonarios Premios, 27 de agosto, mes, aniversario número 40. Este viernes, Armando Arenas, 21:30 horas. Sábado, DJ Johan, 18:30 horas. Lunes, 22, Día del Folclore. Sajonia Burajey, 21:30. Sorteos recargados. Degustaciones, barra libre de tragos. Promo de cervezas y tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Disfruta la Holanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudding flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Holanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Trabajamos día a día con la pasión que nos caracteriza, porque nuestra pasión es hacerte vivir la tuya. Tigo Sports es transmitir tu pasión. Nuevo lanzamiento de IDESA, Jardín de Encarnación. Cumplí tus sueños en la Perla del Sur. Invertí en la ciudad más turística de nuestro país, a minutos del centro de Encarnación, 10 kilómetros de la playa San José, con todos los servicios básicos. Posesión inmediata, lotes listos para construcción. Fracción Jardín de Encarnación. ¿Qué esperas para invertir en tu futuro? Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Yo lo que no entiendo, cómo Bolsonaro no se dio cuenta de 40 años ya tenía el tipo y todo trajeado ni estaba, y pensó que era una criatura y le alzó en medio de la euforia. Qué notable. El señor lo alzó a Fúlico cuando se dio cuenta. Y la verdad, se entiende al muñeco que no es que te pesaba 15 kilos, ¿verdad? Bueno, quiero ponernos, vamos a ponernos serios, muchachos. Quiero debatirlo. Ayer Bolsonaro le tiró la cámara a un youtuber que le estaba filmando. Un hincha de San Pablo le estaba filmando en una recorrida habitual, no sé, para decir algún crítico o algo, y le arrancó el celular y le tiró. No. Mira, qué loco será. Latinoamérica, bueno, siempre fue lo mismo, ¿verdad? Pero ahora ya. Y justamente hablando de eso, el debate es el tema Patiño. Porque hay dos corrientes. Una que dice que el jugador profesional no puede reaccionar de esta manera porque es jugador, que es profesional, que se excede, que no tiene por qué contestarle así a un hincha. El hincha dice que paga su entrada, que hace un esfuerzo. La otra corriente dice, no, es un ser humano, no fue en un partido de fútbol, estaba fuera de la cancha, reaccionó como cualquier persona que si alguien te grita cosas, vos podés reaccionar, y no porque vos tengas una mala jornada o no te salgan las cosas, le da derecho a alguien que vaya a gritarte en la calle porque vos sos una persona pública, en este caso un jugador. Eso no le da derecho a ningún hincha. Entonces, dos corrientes, y no sé si hay una tercera corriente, ¿verdad? Porque yo le escuché hoy a Ariel enfáticamente diciendo que no,
A los jugadores se les enseña ya desde chicos que tienen que ser profesionales y que no tienen que hacerle caso a la hinchada, que no tienen que hacerle caso a la gente que está en la cancha, que tienen que acostumbrar. Pero esto no fue en la cancha, esto fue en un lugar público. O sea, no es que fue en el partido. Y otra cosa que me dijeron, que yo no sé si es verdad, que el colega que le grabó es de la Rock and Pop. Sí. Hablamos con él. Hablaban con él, pero dice que, bueno, pero dicen que él también le dijo hijo de puta a Patiño, porque editó el material cuando dice, Patiño, ¿por qué le tratás así al hincha? ¿Por qué le tratás así? Le volvió a repetir, y después le dijo, dicen que a mí no me consta, por eso no quiero ser injusto, y menos con el colega, que le dijo también hijo de puta. Y que después por eso Patiño se fue y le reclamó, y le dijo por qué estaba filmando. Que eso tampoco le tiene derecho Patiño a decir por qué estaba filmando, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a filmar si vos estás en la vía pública, ¿verdad? No, tampoco no es así, Vos sabés que hasta eso, por ejemplo, hay lugares donde eso está... No, sí. Pero en la vía pública vos podés estar filmando. No. Vos sabés que acá hay muchos grises. En nuestra legislación, no sé cómo es el tema, pero ¿dónde dice que está prohibido que vos grabes? No. Yo me puedo parar en la esquina y grabar ahí lo que pasa. Yo, lógicamente, no puedo grabar tu intimidad, ni publicar, por ejemplo, algo, si tu cara o tu nombre, sin mi consentimiento, o haciendo algo. Pero ahí ya cambia pues la cuestión. Sí. Hay una zona gris que vamos a entrar, es un tema, porque también sabes que Dani, que es una figura pública. O sea, la persona puede decir, no, pero yo estaba haciendo mi trabajo, yo soy periodista, él es una persona pública, es un jugador. Yo grabé. O sea, hay una zona gris que vamos yo quiero centrarme. Yo no quiero meter la legislación porque tiene razón, no hay nada, pero si quiero meter saliendo a locuar a una cancha, que venga alguien me insulta y otro filme, me va a molestar. Claro que te va a molestar. Claro, porque bueno, pero ese es otro ámbito. Ese es el debate, ¿verdad? Federico. Y si bueno, vos querés arrancar, si está bien lo que hizo Patiño, porque al final pues pide disculpas también. Yo no entiendo, por ejemplo, yo pensé que era a la salida sobre novena. Porque cuando dicen que es Estados Unidos ya, ¿verdad? Quiere decir que no sé, paró, no sé, pero yo pensé que era la salida del club de novena. El tema, porque ayer cuando cuenta por la 6 habla de Estados Unidos ya. Que después le espera el jugador. Yo creo, y no hay ni una cuestión de legislación, zona gris, pero yo entiendo por el tema de los códigos, para mí, en la cancha el jugador tiene que ser impermeable, pero afuera tenemos casos de jugadores. Tabarilla algún día en un supermercado se tomó con hinchas que vinieron y hay un montón, hay casos recientes, hay casos internacionales de jugadores que reaccionan afuera, en el tema cuando estás vestido con ropa de calle, cuando viene alguien y te insulta. Y porque si alguien no se anima mucho. En la cancha, por ejemplo, que te griten y el jugador tiene que ser, porque está ahí adentro del circo romano, sabe que va a recibir, si no es de 1, de 2, de 3, hasta de 10.000, a veces recibís un insulto muy, muy grande, ¿verdad? Pero el tipo de reclamos, si fue afuera del club, a mí me parece por más que sea. Ayer para mí era una grosería muy, muy baja la que dijo Patiño, pero hasta comprendo el tema de la reacción, ¿verdad? Mientras no sea con golpe, mientras venga alguien te diga hijo de puta, pecho frío y tal cosa y vos tenés que mirar para abajo, no, me parece que fuera es otra cuestión, por más que sea un jugador súper profesional, ídolo del club, no tiene derecho. Lo mismo pasa con nosotros. En la cancha nos han insultado varias veces, pero afuera nunca, gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay otro tipo de entorno, no es el entorno de las fieras, de la adrenalina mal entendida. Y vos podés tomar ya como algo personal, que venga un tipo a la caja del supermercado y te esté insultando por eso de gritar mejor el gol de uno, el otro. Pero mal, mal te insulta, porque si vos me decís que dijo hijo de puta, es otra cosa. Sí, le dicen si yo que digo, le dijo también eso. ¿Por qué dijiste eso de Jam? No voy a aceptar que me diga anda a chupar la P, ¿verdad? Pero si yo me fui con calibre grueso, bueno, mano, yo repito, estaba escuchando. Ese hincha Federico le dijo muchas cosas a Patiño. Yo voy a lo que decía Ariel. Estaba grabando también le dijo. Yo en la cancha, lamentablemente, mientras no se pase del tema, por la otra vez, por ejemplo, mismo que el arquero estudiante de Andújar cruzó para pegarle a un hincha de Huracán, pero el hincha de Huracán le estaba hablando de la enfermedad de cáncer que murió su papá. O sea, tenía hasta esa información, le insultaba eso a tu viejo. Entonces el tipo no aguantó más y pum, se fue y le pegó. Eso ya es demasiado. Eso ya es. Pero si el tema perro, no nada a otro lado,
me parece que bueno, pero el una jugador dentro cosa de la cancha en la está cancha, acostumbrado. Federico, Y eso una te estoy en la diciendo, cancha, eso te estoy estamos de diciendo. acuerdo con eso. Eso te estoy diciendo, sí. En la cancha el jugador no tiene que reaccionar. Afuera no tiene por qué un tipo, yo estoy con mi señora, con mi hijo, aunque el a caso, decirme... perdón, ¿y en el Sí. caso Andújar? No, en el caso Andújar ya es un límite. No, ese fue un límite muy jodido. Ya sé, pero O sea, vos muy sabés, jodido. los hinchas van ahí con, Es muy con el delicado, prontuario. Giovanni. ¿Cómo le puedo sacar? Y ese hincha, ¿sabe Y qué? bueno, Va a ser aplaudido si expulsan al jugador rival. Ya sé, pero es otra No, cosa pero- a la pelea de un compañero que tenía pecho frío. No compañero, suele ¿verdad? pasar muy seguido. Sí. Esto, por ejemplo, Allí ni una Sí. preparación psicológica yo creo que va a aguantar cuando ya te Sí, pongan ese tipo pero de- yo muy delimito, feo. Bruno, para sentar postura, el tema de la cancha, el club, el favor de la lucha. Me acuerdo una vez Fidencio vio le gritaron algo parecido también después de perder, justamente después del último partido de Arce contra Guaraní. Perdió 4-1 y los hinchas fueron al portón y Fidencio se le paró a un hincha, pero era el clásico ahí, ¿verdad? Pero yo salgo Era y- verbal también el tema. Claro, no tiene por qué, por lo menos mira, che, pongan más huevos, jueguen bien, tal y tal cosa, pero que me vengan de prepa a insultar, no voy a insultar tampoco. No. Por más que no voy a ir al insulto que fue muy feo por parte de Patiño, más sabiendo que le están filmando, porque después cuenta Belasay que le dice, me chupa un huevo que me haya filmado, dice que le dice después, una cuadra después, ¿verdad? Publicar si quería el video, me chupa un huevo, estaba sacado. Pero yo afuera afuera respeto, hermano. Belasay le dijo hijo de puta Ya a sé, Patiño, o sea, pero eso. pero yo voy a lo que contó ayer. Vos estás trayendo otra versión, ¿eh? O sea, ayer mintió. No. Yo te digo que No, a mí porque ayer dio una versión tipo, era un que cordero de... y además la otra vez él dice por que el eso. audio que pasó, él inclusive, él dijo, se habrá enojado conmigo, porque yo también le dije hijo de puta, a lo mejor me va a venir. Acá no dijo así. Él dice que también él dice que le dijo, ¿por qué le gritas así a este que hincha? Claro, al hincha, pero está editada por esa parte, porque después también le dijo hijo de puta. Igual, por eso sería interesante confirmar con él para no ser injusto. Pero yo afuera entiendo. Adentro de la cancha no. Adentro de la cancha voy a lo que él... Bueno, pero ¿por qué Patiño pidió disculpas al final entonces? Y porque lo filmaron y sabe que actuó mal, porque Patiño debe acá fue la diferencia. tener también una criatura, una hija, una madre que le dice, mira lo que le dijiste a este, también. Claro. Después te das cuenta, pero las reacciones y pidió disculpas porque debía pedir disculpas. Tampoco está, si vos lees, no es el principal mensaje de la disculpa. Está ahí como está más que nada que vamos a mejorar. Nosotros que fuimos campeones con Cerro. O sea, pasamos cosa claro, cosa. Claro. No es que arranca pidiendo disculpas, no. También, eso pido disculpas a la persona. Dice, pero no es el núcleo principal del mensaje. No, eso sí. El tema es que la historia fue larga. Yo pensé que fue un rapidín así, un intercambio, un automovilista con otro, listo, chao. Que hasta a nosotros nos pasa a veces que viene un pelotudo y te putea y reacciona ahí, pero terminó ahí. Tranquilo. Le devolver el insulto. Después abrí un asterisco que no me dejó Federico. Sí. Yo la otra vez salí en la cancha Olimpia y hay una cosa que es increíble, pero normalmente la persona no te dice nada cuando estás sola. O cuando está entre uno o dos nomás no te dice nada. Pero cuando está así entre las barras, o entre hinchas, no barra, por ejemplo, ahí se anima. Se siente protegido. Pues. Claro. A mí, por ejemplo, me pasó algo que normalmente no me pasa, ¿verdad? Que yo justo salí temprano, terminado el partido Olimpia, para uno fue. Y un hincha vino, y Cote que estaba con su hijo, y me dijo, Bruno, me dijo, deja pues el show en tu programa, qué tal cosa. ¿Qué show? Le dije yo ahí. Y me di ya la vuelta. ¿De qué show me habla? Le dije. No, ese puterío que hace, que tal cosa, que habla de los jugadores, que esto. ¿Y qué? ¿Y para qué vos escuchás boludo? Le dije. ¿Y quién te dijo a vos para que escuches la radio? ¿Qué va a ser puterío? Le dije. Si los jugadores, ¿sabes cuándo fue la época de Paiva? ¿Te acuerdas que se habló de la crisis de Paiva? Que le grabaron imagen. Por lo visto era el hermano, el primo o el vividor de Paiva, o uno de sus amigos que le filmó. Porque alguien que tiene 2 dedos de frente no te puede reclamar eso. Totalmente. Entonces yo me quedé y se sorprendió él cuando yo me quedé. Porque a mí me puso, yo me pongo caliente y soy capaz de quedarme a jugar mosquete, aunque me garroteen. Y después seguí mi camino y después ya empezó a gritar él, pero ya no le escuché, ¿verdad? Porque estaba entre muchas personas, pero cualquier ser humano te va a reaccionar. ¿Quién no te va a reaccionar? Y vos, por ejemplo, hay casos de personas que están con sus familiares. Yo recuerdo una vez al colega Rubén Darío de la Rosa, le empezaron a gritar cosas después de un partido. Él estaba con sus hijos. Claro. Y reaccionó el hombre. ¿Cómo no va a reaccionar si vos estás con tu familia? Y empieza un tipo ahí que se envalentona porque está con 5 o 6 tipos.
Y mira que Rubén se fue y le encaró. Pero así no es que fue violento ni nada, pero le encaró, le dijo, amigo, pues yo voy a estar acá con mi hijo, hermano, calmate. Y acá la cuestión es, nosotros vamos así como periodistas, bueno, si no te gusta, no vaya a escuchar, haz lo que vos quieras. Pero el futbolista pues no puede decirle eso a su hincha. No le puede decir, ¿sabes qué? Dejá vos de ser hincha de Cerro, hermano, si no te gusta, andate al Olimpia, por decirte. ¿Quién está? Adrián, ¿cómo te va? Bruno, buenas tardes, audiencia, a tu gente. Adrián, no quiero ser injusto contigo, pero esta mañana yo estuve con un problema de salud, está claro nomás esto, y no vine a la radio ayer ni hoy, ni pude estar en la televisión ni en ningún lugar de mi trabajo. Y hoy me reincorporé a los medios que estoy trabajando, pero esta mañana me dijeron que en el audio que se escucha de Patiño que grabaste vos, que hablaste ayer con los muchachos, vos también en un momento dado... ¿Es cierto o no que le dijiste hijo de puta a Patiño? Mira, el contexto es el siguiente. Para volver a ilustrar la situación, el Patiño, o sea, yo estaba totalmente ajeno a la situación. Yo estaba yéndome a mi trabajo, a mi derecha empezó el disturbio, este entredicho entre un hincha y Patiño. Ahí es donde yo lo reconozco a Patiño, es donde saco el teléfono. ¿Por qué? Porque el hincha le estaba reclamando entrega, le estaba reclamando que sientan la camiseta, que están jugando en Cerro, que se despierte el plantel, etcétera. Y en un momento, este tercer hincha es donde le menciona a Jan y le insulta Patiño al otro hincha. Cuando yo escucho que le está puteando Patiño al hincha, es que yo saco el teléfono, lo grabo a Patiño, y le digo, decentemente, le digo, che, no seas así con el hincha. Patiño se da vuelta, me grita también algo y arranca su camioneta. Yo ya no le digo más nada a Patiño. Después yo me quedo con esa calentura también de que de alguna manera me barreó también a mí de onda. Y la secuencia sigue cuando él, en medio del tráfico de una calle muy transitada, interrumpe el tránsito, se baja de manera prepotente a recriminarme también porque yo grabé esto, y me empieza a dar explicaciones a mí. Y en alguna situación medio tensa, entonces yo trato de calmarle a Patiño, y le digo, espera Patiño, igual si te está reclamando falta de huevo, y no es tu caso, no tenés por qué responderle así al hincha. Y después, cuando yo le digo, bueno, tranquilo, Patiño, vamos ya porque la gente está bocinando mucho, yo no voy a hacer nada con el video, no voy a hacer ninguna parte. Y ahí es donde me dice, me chupa un huevo lo que vos hagas, no me calienta lo que vos hagas con el video. Entonces, como volvernos a decir esto, yo no tuve el entredicho con Patiño, tampoco yo le dirigí palabra, salvo desde mi auto, pero ya me ignoró prácticamente porque él arrancó y se va. Pero vos no le dijiste hijo de P a él porque lo que me dijeron es que en el vídeo estaba editado y que vos inclusive en la radio, en tu radio, dijiste a lo mejor él va a reaccionar porque yo le dije hijo de P, vamos a ver qué pasa. Eso fue lo que me dijo un colega esta mañana. Por eso quería confirmar. Cuando yo le digo a Patiño, le señalo y le digo, che, no sea así con el hincha, él arranca y se va, con el hijo de puta, pero no se lo digo a él, lo digo como una expresión de tipo, me ignora, arranca, se va y me deja con la palabra en la boca. O sea, yo ya no hablé con él porque él ya estaba siguiendo su camino. Lo digo ya para mí. No sé si me explico. Claro, porque ahora entiendo, porque lo que me dijo el colega es que se escuchó también en el audio que vos le habías dicho, hijo, o sea, dijiste, lo que explicaba ahora es que dijiste dentro del, ¿cómo sería? Del... no diciéndole a él directamente, pero dentro del contexto de lo que estaba pasando ahí. Sí, Bruno, porque yo en ningún momento hablo con Patiño, o sea, el entredicho no fue contra mí. Yo grabo nomás porque él estaba a mi derecha y el hincha estaba a la derecha de Patiño. Entonces cuando yo le digo, porque se escucha la parte del audio, me digo, che, no sea así como el hincha, y ella se está yendo con su camioneta. Yo ya no le digo más nada, yo lo digo para mí, que hijo de puta, digo, tipo me ignora también, y me dice, cállate vos, y arranca y se va. O sea, yo no me quedé hablando con él. Posterior, una cuadra después de donde sucede el momento de grabación, es que él se baja a encararme. Y sinceramente, yo quiero también aclarar,
esto yo no lo comparto con la intención de rayar algo personal. Yo no lo condeno a Patiño, e inclusive coincido con el tema de Patiño, que es uno de los que más personalidad le pone al partido. Pero te quiero hacer una pregunta, Adrián, y sé, por favor, lo más honesto posible, que creo que lo estás haciendo. Los hinchas, estos que le reclamaron, tampoco le dijeron seguramente Papito o mirá, Querubín, Ángel querido, mi cielo. Le habrán dicho algunas cosas groseras también a él para que él reaccione de esta manera. Pues no tiene pues sentido que, o si no quiere decir que Patiño está desencajado totalmente. Si él reaccionó diciéndole grosero, porque algo le dijo de Jan que a él le molestó mucho, por eso le dijo anda tal cosa, ¿verdad? Lo que ya sabemos. ¿Por qué la reacción es la... Yo te puedo dar fe que este hincha no le insultó, no usó insultos. O sea, le reclamó entonces. Le reclamó. ¿Sabes pero sin grosería, no. Sin grosería. ¿Sabes dónde se le suelta la cadena a Patiño? Cuando el hincha le compara a Patiño con la actitud de Jan. Pongan huevo como Jan. Y ahí es donde Patiño reacciona. ¿Y por qué no le chupas la a Jan? Ahora entiendo. La comparación, en nombrarla a Jan es lo que le hizo soltar la cadena a Patiño. Ahora tengo clara la película. Tiene clara la película, muchachos, ¿verdad? Sí. Bueno, Adrián, de nuevo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Sí, te envío un abrazo fuerte. Igualmente la orden, Bruno. Igual, gracias, Adrián. Adrián Bellasay, nuestro colega de la Rock and Pop. ¿Está clara la película? Bueno, ¿cuál es tu postura? Era la versión esa. Sí. Cuando le toca a Jan, pues justamente el entrevista con Jan, tampoco me mintió el colega porque... pero yo creo que... Porque si no tendría sentido que pida disculpas a Patiño. Claro, porque lo que dijo fue, pero en relación al hecho fue lo que dijo el colega, no es que le dijo a Patiño, ¿verdad? Ahora se entendió el contexto de la situación. Anda a para Jan, por el tema de Jan, porque el que abre todo es Patiño diciendo que le molestaba los gestos de Jan, ¿verdad? Cuando se lo hace públicamente, que a él y a varios compañeros le molestaba eso. Pero esto no va a causar una, ¿cómo se llama? Fricción, un resquebrajamiento entre Jan y Patiño, los hinchas. Yo no sé. Van a mirar ahora el rendimiento de uno y otro. Que el otro que Patiño dijo, los gestos. El gesto. Es que todo lo que pasa en Cerro pues ahora es combustible si no salen las cosas. Así de sencillo es. Hasta no sé, algo minúsculo con lupa. Pero este combustible ¿sí? dice el plus. Claro. No, y aparte, Patiño juega mal. Es muy notorio, pues. Sí. Mario Yaqués, técnico de Cerro, que dijo, no le pasan a Moreno Martín la pelota, no le quieren dar. Se nota demasiado. Algo acá en un momento le llegamos a dijimos, es algo retro, pero que después ya le pasaban y tampoco... O sea, mal. Bueno, Mario, debatimos en la tercera fecha acá. Era de debate, pero ahora ya no es bajo. Pero los gestos ya estaba viendo, hicieron muy bien la edición ayer. Y hasta cuando termina el clásico, él va abajo de la hinchada y comienza a patear de vuelta, le da puntina a los carteles. Sí. Como para, o sea, en el término futbolístico vos me preguntás, y sí, va a quedar. Vamos a ser hipócritas y no es que tú no estás buscando, pero sí va a quedar, porque si no me gusta tu gesto y vos me hiciste gesto, porque los gestos del partido contra Libertad, contra Sol de América, los del clásico, hay una del clásico cuando decían los compañeros, la que le ataja a Brian Montenegro, después de esa lo manda, como dicen, lo manda al frente directamente a Patiño, y cómo toma el pulpito el gesto después del gol. Nosotros transmitimos, y fíjate cómo compartimos, porque fue quizá al principio, cuando le hace Palmeira el tercer gol aquí a Cerro, dijimos, el pobre Jan no sabe dónde meterse. Incluso yo en un momento, quizá de salud, dije, si yo soy Jan, encaro a 2 o 3 compañeros en el vestuario, dije, después del gol, porque Jan tuvo 3 tapadas seguidas, y todos los rebotes le caían los de Palmeira, y vino el tercer gol. Y los gestos que hizo Jan a los compañeros, como ustedes son unos... Y bueno, ahí pero en ese momento, eso por ejemplo está mal de Jan. Pero yo te tomo una vez como esa, Bruno, porque a mí no me gusta la persona que te deja en evidencia siendo tu compañero. Pero eso queda muy mal. Esa jugada puntual, Jan atajó 3 pelotas seguidas y nadie de Cerro atinaba a despejar un rebote. Esa te compro como algo circunstancial,
pero que sea ya una normativa, 4 o 5 veces por partido, un partido importante, ya no. Pero me Federico, está tomando, vos ves me está mucho fútbol tomando. internacional. El arquero, por ejemplo, agarra y tapa su boca con el guante y empieza a putearle a su compañero. Eso se ve. Esto, por ejemplo, pero ahora tendrían que hablar yo no sé si es... a mí me parece que no es de mala leche que hace Jan. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que él es muy histriónico, es muy... como se vive mucho el partido y hace ese gesto cuando no le sale a un compañero, ¿verdad?, de reprobación. Pero ¿qué pasa? El otro me queda en evidencia. Pero yo no veo que lo haga con mala intención. Pero ¿qué es lo que pasa? Queda en evidencia ante el público, ante la gente. Entonces al compañero, por supuesto que no le va a gustar. Pero ese es un tema que lo tienen que solucionar el vestuario. Claro. ¿Sabes qué? Me voy a vetrar y ¿sabes qué? No me haga más eso. Sí. Claro. Jan era capitán de Cerro hace 3 partidos. Pero ahora el mismo, hombre Federico, del milagro que agarró la lanza en Boca tiene espalda. El capitán o los líderes tienen que hablar ahora sobre... Bueno, me imagino que van a hablar luego a partir de este momento relativamente caliente en lo deportivo en Cerro y dejar en claro muchas cosas. Aquí me dice alguien muy renombrado de la hinchada de Cerro. Patiño no debió hacer eso. Estamos todos sensibles. Se debe referir a la respuesta de Patiño ahí, ¿verdad? Pero bueno. Claro. El termómetro dirá, y como es Ariel, si Patiño hace un gol de cabeza el domingo. No, pero ¿cómo es? O sea, Patiño es el que marcó el gol contra Guaraní, el que le dio el campeonato, que esto. Pero qué raro. Y 2 semanas, ¿cómo estábamos con Olimpia? Bueno, pero vos no estás diciendo nada. ¿Qué vos sos? Chihuahua. No me queda desviar porque Chihuahua o Pivo, hermano. No queda desviar también. Vamos a tu opinión, Ariel. Vos con Cáceres fuiste, Porque ¿qué? Con Cáceres vos fuiste. Por favor, cuando quiera compro esa. ¿Sabes qué? ¿Cómo te quedas ahora? Ya dijiste por Cáceres, ya le querías echar y ahora Olimpia. Mantengo todo lo que dije. Y por culpa de Chiqui Arce y su planteamiento y el equipo como jugó de Cerro, le facilitó. Y es más, te digo, yo creo que merecido triunfo de Olimpia. Y acá en la semana yo le armé el equipo a Julio Castro. No. Coste que no cobra, parece él. Pero algún resto tiene seguro, claro que lo tiene. Y se merece que me pague un plus. Disculpame, pero disculpame, un momentito, Bruno. Está viniendo de una tranquilo, hermano, tranquilo. Te queremos entero. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ariel en el espíritu, estoy de acuerdo que fuiste muy cruel con Cáceres. Hasta llegar al límite cruel alguna palabra. Pero Ariel, yo no es que estoy escuchando a la mañana y ahora para comparar tu estado de ánimo, ¿verdad? Pero considero injusto. A esto te refería ayer, que lo notaste medio... Sí, sí. Cuando decías acá, yo estoy ahí, está... ¿Cómo Ariel te extraña, Bruno? Porque este mano a mano, es algo de usted nomás. Sí. Ayer estaba viendo el teléfono, yo le dije que... Yo le decía a Federico, ¿por qué lo que Ariel está apagadísimo? Esto de cuando necesita un enemigo. Estaba cerebral. ¿Cómo se dice? Mi némesis, Némesis es cuando es tu rival, ¿verdad? Necesita su antagónico. Hablaba despacio y cada 20 minutos, ¿verdad? Pero lo que digo, Ariel, que cuando sos Chihuahua, que te lo dijo él, ¿verdad? No, Sara le dijo en la mañana. Un oyente fue. Que a la mañana en Chihuahua... reconocer que prefiero ser Chihuahua que sepulturero, por ejemplo. No. Chihuahua es cariñosito, lindo. No digo porque el señor Vargas Peña hace 2 semanas está diciendo que, ¿cómo se llama? Pablo Rosa era un chanta. Que no sé dónde apareció. Basta ya de chanta. Es tripodillo, todo chanta. Y ahora le dice a Ariel, mi querido Ariel, el lunes, ¿te así por qué Olimpia ganó clásico? Pues tiene un señor llamado Pablo Rosso. No. Que por lo físico. Y le pasó por encima, Olimpia había un equipo europeo en lo físico. Le pasa por encima todo y Ariel. No. Por eso. Pero yo sé que debe ser difícil. Pero quería nada más recordar esa opinión antagónica sobre el mismo personaje, ¿verdad? De un programa del que parte Ariel, parte activa porque de 7:20 de la mañana a 8:20 mueve mucho el tema de... Sí. Pico. Eso nomás quería decir, eso.
Bueno, ¿cuál es lo que es tu postura sobre Patiño? Habla, por favor, Ariel. Queremos escuchar si sos Chihuahua o sos Pidul. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, descuentos increíbles y los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Escucha esta super oferta: celular Huawei i70 de 128 GB, precio normal, 18 cuotas de 266.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Llegó la feria de garage del Shopping Mariscal, todo un shopping con descuentos. Te esperamos hasta el 22 de agosto en la planta baja del bloque A. Más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Encontrá más info en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind 2022. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. La historia fue muy larga, hubo mucha secuencia. Yo pensé que fue, como digo, un rapidín, así de intercambio de algún insulto, como se da a veces en el tráfico. A veces, por supuesto que uno no es de hierro y puede reaccionar ante alguna determinada situación o de malas palabras. Pero después de ya intercambiar las malas palabras y esperarlo otra vez al otro hincha, en este caso el colega Villasay que habló con nosotros, parece que ya fue un poco largo y denota que el momento sensible que vive Cerro Porteño le cuesta administrar a Patiño. Porque me parece también que el jugador tiene que tener inteligencia emocional. Si vos estás en un momento sensible, si yo fuera, Patiño no voy a estar luego con el vidrio levantado para comenzar. Pues si está sensible el tema, no vaya vidrio bajado, levantaría y cerraría en serio. O sea, poner el aire y evitas cualquier situación de conflicto que se pudiera dar. Y a ver, el jugador de fútbol se lo prepara también para administrar desde chico. Es lo que yo decía esta mañana, para no hacerle caso a los insultos. Desde chico, cualquier jugador de escuela de fútbol o de inferior te va a decir que su entrenador, su propio familiar, lo que fuese. Pero eso en la cancha. No, ya sé, pero Ariel, igual tenés que aplicarlo afuera. Claro que si alguien te dice, che, tu papá está muriendo de cáncer, hijo de puta, esto. Ahí no hay un ser humano, ni aunque el psicólogo de Harvard, que no pueda reaccionar y no tenga respuesta. Porque ante un estímulo agresivo, lógicamente, tiene que haber una reacción. Ahí es inadmisible, cualquier ser humano va a reaccionar. Pero el jugador de fútbol tiene que entender. Y el fútbol es muy pasional. El fútbol, si hay una actividad muy pasional, el fútbol no se puede comparar con otras actividades. Entonces se mueve dentro de un contexto en el que el profesional, que de la misma manera le encanta cuando le tienen de ídolo 155, Patiño, gran capitán, foto, selfie, autógrafo, bienvenido de aquí para allá, asado, qué sé yo, homenaje, también tiene que estar preparado para el otro momento, me parece a mí. Insisto, de la misma manera en la que le gusta disfrutar de las mieles, de los privilegios de ser jugador de fútbol, y más todavía de un equipo popular como Cerro, pues amigo, cuando las cosas no caminan, tenés que tener cierto control emocional para no caer en este tipo de barrabasada. Pues barrabasada fue lo que pasó. La grosería que utilizó fue fuerte. ¿Y vos crees que puede dividir en un momento la emoción del hincha en un partido con Jan y con respecto a él? Porque viste como que ya es una Patiño versus Jan o Jan versus Patiño. A ver, ¿no? yo creo que él desactivó ayer. O depende del... Ayer, inteligente Patiño, hay que decirlo, que desactivó ayer el tema con el posteo que hizo. Pidió disculpas. Y listo. No, yo creo que la gente por lo menos algo sigo leyendo. Sí, reacción. Claro, pero hubiese sido mucho peor si él no pedía disculpas.
No, claro, pero todo depende de los rendimientos igual, ¿verdad? Pero lógico, se gana el acá me dice una persona, un médico me dice que lamentablemente los jugadores nuestros no tienen mucha formación para pedir inteligencia emocional, ¿verdad? Pero esa ya es otra cuestión. Pero difícil. Con respecto a lo que vos estás hablando. No, es con jugadores, o sea, no, lo que dijo Ariel de Madrid. Inglaterra y le gritas a un jugador así, a lo mejor te va a reaccionar, también te va a venir, te va. No, esta vivo Cristiano, el mejor del mundo, le tiró un celular a un hincha, a un periodista que le hacía pregunta. No, a un mitad, y en un momento pregunta complicada, le agarró y le tiró el celular a un lago que estaba a una criatura, Federico, hace poco, le agarró el celular, tiró en el piso, pisó y se fue. Y después está, después está la pelea de Messi en Ibiza con un hincha que le reclamó que no ganaba ni un campeonato. Tacuara Cardoso tuvo problemas acá en un restaurante porque algún comensal vivo le gritó a través del tema del penal contra España y se fue y lo encaró. No es fácil el tema, por eso yo digo que yo divido la calle del feudo ese donde cualquiera te grita y cualquiera no, ¿verdad? Una congeladora más o menos, acuéstalo sobre su espalda 24 horas. Vos fuiste testigo y Dani también, guaraní luqueño. Me vino a gritar el hijo de Juan Alberto Acosta en la cabina ahí a 6 metros, que antes era jugador mediocampista. Me comenzó a gritar de todo y ¿qué te pasa? Y yo estoy seguro que afuera no me va a gritar, pero si me viene a gritar afuera ya es otra cosa. Ahí ya me voy y le encargo qué te pasa, pero ahí en la cancha termina el partido caliente. Por esta irracionalidad con la que vivimos, hasta entiendo. Pero también le respondí, le dije, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué está diciendo? Escuché la radio y después hablar, le dije, ¿verdad? Pero tampoco él va a venir afuera, eso es lo que digo, que lamentablemente esas cosas, mientras no sean agresión, te tiren algo u otra cosa. ¿A vos te pasó la otra cuando bajábamos en un ascensor? Sí. ¿Te acordás? El cerro de Olimpia me pasaron cuatro chicos, de los cuales uno estaba pasado de cerveza, el resto no. Y primero comenzó amistoso y cuando íbamos por el segundo piso ya comenzó a insultarte. Y nos quedamos así, entonces ya está. Yo me cambié por 4 pero era 4 contra 2, pero igual nos pusimos en guardia, ahora igual teníamos algo. Pero a 10 cuadras que no te venga. Eso ya cambia, para mí cambia eso. Ojo, no estoy de acuerdo con el insulto soez, asqueroso de Patiño, ¿verdad? Pero entiendo cierta reacción. Bueno, vamos a Chun, vamos a nuestro filósofo. Una cosa nomás, además también, siempre va a perder, lo más probable es que en un 99% por ciento pierda la persona pública siempre así pierde. Así es sencillo. Le pueden editar, entonces en la medida de lo posible es mejor editar. Adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas sin intereses. Ahora puedes encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía súper resistente con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Estamos en todo el país. O escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Cada día es un desafío. Clearmen te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicular cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. La variedad de sales primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas. Orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos. Sal Primicia Top of Mind 2022. Presente en tus recetas y en todas las mesas paraguayas. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Bueno, vamos a escucharlo a Chum, vamos a ver un poco qué nos dice el señor Chan. Creo que ustedes recién hablaron y yo dividía las cuestiones. O sea, el tema más importante es el tema futbolístico. El tema más comentable y viral es
lo que recién hablábamos de la exposición de la figura pública. Luego de haber escuchado nuevamente el testimonio de quien grabó, da la sensación que no es el famoso caso, porque ayer también decía, mira que eso está editado. O sea, pero no es que hubo un pre y un post para entender un poco lo que era la argumentación de Federico. A grandes rasgos yo estoy más con la postura que desarrollaba Ariel por el tema de los momentos. Yo quiero colocar un elemento más. El futbolista, capaz a diferencia de otras profesiones que también tienen una curva ascendente y descendente muy pronunciados en lo que es el ritmo, ellos más que nunca tienen el famoso tienen revancha cada semana. O sea, yo iba al tema de las propias declaraciones, porque me parece que una cosa llevó a la otra. Si aquellas declaraciones donde él manifiesta que todo bien, pero los gestos no nos gustan, hubiese sido algo que ya lo hablaron en el vestuario post derrota, y hasta te puede dar el lujo de declarar, como ya le hablamos a él, eso no nos gusta, hubiese tenido inclusive otro tipo de impacto. Pero después tiene, y más allá de decir, no, ¿cuántas veces hemos escuchado a jugadores decir que no, después de perder un clásico, después de perder un partido, ni a la esquina, ni a la despensa me podía ir? O sea, más allá de que hoy hay un tema con lo de las redes, el tema de cómo estamos viviendo como sociedad también. Pero si ellos saben que esto se desactiva en el siguiente partido, cuando Ariel dice el tema de la inteligencia emocional, no va a faltar el que diga, bueno, que Patiño haga un gol de cabeza y después lo vaya a festejar con Jan. Jan mismo también, porque yo ayer decía, yo lo veo como un niño grande. O sea, cuando Bruno decía el tema de no le ve mala intención, pero cuando hay crisis, algunos gestos que pueden ser infantiles se puede tomar mal, porque lógicamente para la tribuna, ¿qué significa cuando uno dice ese es un gesto tribunero? El famoso me salvo yo, no ustedes. Entonces, es un todo en el tema de la calle. Yo siempre creo que tiene mucho que ver cómo se acciona, y ustedes recién citaron con casos específicos, casos que inclusive afectó a otras personas, donde vos sabés que esperá, vos realmente querés hablar de eso, vos realmente querés discutir sobre eso, y hay diversas formas de hacerlo. Y creo que pues, acá en la misma mesa, o sea, cada uno sabe el temperamento o hasta dónde puede dar. Entonces, en el caso del futbolista, ellos se pueden redimir o hundir semana tras semana, algo que no todas las profesiones tienen, O sea, hasta me voy el tema de, no sé, un actor o un músico, no tienen la frecuencia de un futbolista. Entonces, suponía, porque el caso Patiño me parece que es un caso donde él tenía todas las de perder. El famoso hizo todo mal. Escuchando el testimonio de los otros involucrados, escuchando su pedido de disculpas, porque si este era un caso como el que citaban ustedes del arquero de Huracán, de Estudiantes en la cancha de Huracán, o algún caso particular donde claramente la otra persona se desubica. Y hoy hasta esas posturas, por eso creo que el colega explicaba del por qué hizo. Si ya, por ejemplo, vos estás en un lugar público y viene una persona a encararte y viene otra persona que viene lo ya filmando, ponele el 99% que tiene una clarísima intención de querer arruinarte, para no decir otra cosa. Entonces, ¿se convive con eso? Sí. Ahora, hay que evitar y aceptar una especie de derrota como sociedad. No, pero en el caso del fútbol, ellos tienen siempre su revancha cada 3 o 7 días. Entonces, en el caso puntual de Patiño, me parece que se equivocó. Él es capitán de Cerro Porteño, como también tiene la brillante oportunidad de redimirse el domingo, porque como bien lo decían, en el ranking de eso de la actitud o de la entrega, Patiño no era el más acusado. Claro, entonces creo que acá fue una declaración donde él se encargó de no darle el contexto, si es que hubo, porque también dijimos, Bruno, que si él no le dijo en el vestuario lo que después dijo, eso inclusive hasta uno puede decir que para el día a día, para tu trabajo, eso es peor
que lo que significó el insulto al hincha. Si no fue eso, repito, me parece que allí hubo un muy mal manejo de Patiño. Y para cerrar, si fuese como los casos que a vos te dijeron, Bruno, o mirá qué tal cosa, allí yo diría un poco lo que decía Ariel. ¿Por qué? Porque tenés una revancha. Ahora, supongamos que el domingo pasado fue una finalísima y se perdió y volvió a jugar dentro de 3-4 meses. Allí dirían, no, espera. Claro que si vos estás en un lugar público o privado y viene algún descerebrado, irresponsable, que ni siquiera se va a hacer cargo de lo que te acusa, vas a tener que reaccionar. Pero eso es 2+2. Ahora, fue en la fecha 5 de un torneo de 22 donde vos estás en la punta y vas a jugar 5 días después, reaccionar así contra alguien que, según los testigos directos e indirectos, no hubo lo que siempre dejamos como margen de la exposición pública. Me parece que ahí se equivocó el jugador. 13:53. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Clocol Rubí 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuestros productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inspección, escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema Losarrab. Es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Bruno. Cumplimos con todo, Edgar. Podemos hacer un plus de Pechugón porque ya estamos con Juan Ayala, acá coordinador de ventas. Vamos a hablar de algo espectacular, la promo de Pechugón que se viene con todo. Y ya tenemos programación de la 8ª y la 9ª fecha del campeonato de clausura. Sí, Edgar. Día Pechugón, este domingo 21 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural. De hoy en 8, Cerro visita Carende. O sea, el próximo viernes 26 va a jugar a las 19:15 General Caballero Cerro Porteño. Al día siguiente, el sábado 27, Libertad Guaraní a las 4 y Olimpia Resistencia a las 19:30. ¿Por qué? Porque el domingo viajan para los Estados Unidos para el amistoso contra México, que se juega el miércoles 31. Y en la 9ª fecha, 12 de octubre, Olimpia en Ciudad del Este. Atención, gente de la 107.1, 15:30 el domingo 4 de septiembre, y Cerro Libertad ese mismo domingo a las 18. Es decir, juegan el miércoles, seguramente ya tienen los pasajes para que lleguen acá jueves de noche, y ese domingo juegan Olimpia en Ciudad del Este contra el 12, Cerro Libertad en la Nueva Olla. ¿Puedes repetir los horarios de Olimpia y de Cerro Libertad? En la domingo próxima, 4 de septiembre dijiste. Claro, esto ya es la 9ª. La 8ª ya dijimos que en la 8ª Cerro juega un viernes y Olimpia y Libertad juegan el sábado. Después del viaje y el partido el 31 de agosto, el domingo 4 de septiembre, Ciudad del Este a las 3:30 Olimpia y a las 6 Cerro Libertad en la Nueva Olla. Estamos con Juan Ayala, coordinador de ventas de Pechugón, el grupo Pechugón que lanza la 7ª edición para toda la familia
de lo que va a ser que es ya tradicional, el Día Pechugún. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días todavía, bueno, creo que todavía buenos días por acá. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a la mesa, Bruno. Bueno, nos toca un poco de vuelta tener preparada nuestra 7ª edición y tenemos nuestra segunda fecha este domingo 21 de agosto. La primera fecha fue el 7 de agosto, que donde tuvimos un éxito bastante importante y superó un poco todas las expectativas, ¿verdad? Recordándole un poco a todos de que por cada 2 pollos cocinados que compran de su roticería de preferencia o su pollería de preferencia, se llevan de regalo un bolso térmico. Ese bolso térmico sí o sí tienen que ser solamente 2 compras de 2, o sea, dos pollos, o de lo contrario no se puede llevar. O sea, Así si vos mismo. te vas a decir, por ejemplo, quiero un solo pollo, no. No, es solamente 2 pollos cocinados y te regalan un bolso térmico. Si yo Podés compro 4 pollos, 4, me dan 2 bolsos térmicos. Compras 6, llevas 3 y así sucesivamente. Guillermo Maniqui ya está acá para la parrilla. Guillermo. Ojo con esto. Estamos tirando un guiño para Juan, ¿esto es válido para todo el país? ¿A partir de qué hora el domingo? Esto es válido para todo el país. Tenemos pollerías y roticerías que trabajan de manera exclusiva con nosotros porque realmente es una actividad dirigida a todos los clientes que trabajan de manera exclusiva y que son fieles con nosotros. Tenemos nosotros cerca de 1.200 pollerías